Damas y caballeros, bienvenidos al podcast Los Padres del Cine, el mejor podcast de cine y de todos los demás temas de toda la historia. Vamos a estar conversando sobre 3 películas que vimos la semana pasada que digamos que seguimos en el reino de la decepción. Se terminó el 2024, seguimos viendo películas del 2024, ahora una del 2025 también, y nos vuelve a decepcionar. ¿Y quién nos vuelve a decepcionar? Nuestro gran amigo Bong Joon-ho, que supuestamente era uno de los mejores directores de cine del mundo. No solo de Corea, porque en Corea, bueno, hay como, no sé, como 4 o 5 que son como las estrellas y los demás son como losers. Pero el tipo claramente, luego de todo lo que hizo con Parasite, las personas estaban esperando que Mickey 17, que eso fue lo que yo puse en Instagram, que fue una gran decepción. Todo el mundo estaba esperando que era lo mejor del mundo y terminó siendo... Y muchas personas me respondieron pues esa story por Instagram preguntándome por qué pensaba eso. Y yo les hacía un pequeño resumen de, bueno, de lo que nos pareció. Pero ahora sí vamos a poder hablar eso pues con todo lujo de detalle y profundidad. También tenemos la película de Bob Dylan, A Complete Unknown, que esa también la estaba esperando porque yo soy uno de los fans más grandes del mundo de Bob Dylan y me decepcionó por completo. Es una mierda. Pero lo que salva este capítulo, que no lo hace así totalmente negativo, gracias a Dios, es la gran película Flow. La del gatico negro, que ganó el premio de mejor película animada del Oscar. Y esa sí es una excelente película. Entonces por eso las cuestiones sí, o sea, mucha basura, pero el día de hoy vamos a hablar de eso y vamos a terminar con una gran película, por lo menos. De hecho, el gato no es negro, es gris oscuro, según aclaró su director vía la red social X. Letonia. Queridos amigos, los padres del cine ha invertido el orden tradicional donde se hablaba de, ¿cómo es? Lo bueno, lo malo y lo feo. The good, the bad and the ugly. Pues nosotros lo hemos invertido y vamos a hablar de lo feo, de lo malo y de lo bueno. Vamos a hablar sobre la basura, la porquería y lo excelente. Empezaremos con Mickey 17, que bueno, como todos saben, es la nueva película de Bong Joon-ho. Tuvo un tráiler excelente que yo lo vi en el cine y yo dije, oye, pero había algo dentro de mí que dudaba. Y ese algo es que, oye, yo he visto todas las películas de Bong Joon-ho, ¿no? Él me parece un excelente director, aunque no es mi director coreano favorito. Yo diría que está, bueno, más Park Chan-wook e incluso Lee Chang-dong, que es como otra cosa por ahí. Pero bueno, Parasite es que sí, bueno, una obra maestra. No seas pose, bro. Tu director coreano preferido es Bong Joon-ho. No, Solo que, claro, antes de ver la película lo decías sin vergüenza. Ahora viste la película y dijiste, no, bueno, quizá no. Quizá mejor el otro. No, a ver. Él es un excelente director como demuestra su filmografía. Y una de sus trademarks, ¿no? Una de sus características autorales, El socialismo. si lo podemos llamar así, no es el socialismo propiamente, aunque sí, el tipo siempre es como que no, el capitalismo. El comunismo. Y hay que ser vegano y todo esto. Además de eso, ¿verdad? Una de sus grandes marcas autorales es que el tipo combina distintos géneros o hace una película sobre un género en particular y no es como ninguna otra película del género. O sea, estás diciendo que hay más de 2 géneros. Bueno, exacto. El tipo es tan woke. Eso es tremendo. Que el tipo es tremenda género declaración. Bueno, a ver, el tipo hizo la gran película Memories of Murder, que fue, bueno, la gran película que lo catapultó así al criterio internacional. Los críticos dijeron como que, wow, esta película es maravillosa y además es la primera historia de un asesino en serie en Corea. ¿Cuántos años llevada a la debe gran tener pantalla. ya Bong Joon-ho? Vamos a ver. Ya va a estar en sus 50 y pico. Porque eso lo cambia todo. Porque esa Bong película es Joon-ho. como de ¿qué? Memories of Murder. Bong Joon-ho, edad. Los 2000. Sí. Creo que Tiene 2000 algo. 55 años. Ya es un tipo viejo. Y yo creo que ese es el problema que estamos viendo el día de hoy. Que el tipo cuando era más joven hacía películas para hombres. Como Memories of Murder, una película buenísima, así toda seria. Como Snowpiercer, que tú la ves y tú dices, cónchale, esta cosa es bien potente. Pero claro, lo que dicen con los hombres es que, bueno, eso se descubrió hace poco tiempo, relativamente. Que tú cuando llegas a cierta edad te tienes que hacer un tratamiento que se llama el reemplazo de la testosterona. Porque ya tu cuerpo ya no produce suficiente testosterona para que siga siendo un macho. Cuando cumples, no sé, cuando tienes ya como tardíos 40 y ya entras a los 50. Yo creo que Bong Joon-ho no ha hecho eso. Por eso se puso bien parguito, Bueno. bien afeminado, haciendo películas como Parasite, que es, bueno, de andar llorando así, de no, los ricos que nos joden. Yo no quiero y tener... esta película, bueno, fue
el final de los finales. Pues una película que tú la ves y tú te quieres arrancar el rostro. ¿Por qué? Porque bueno, no parece hecha por un hombre, parece hecha por un estupidito. Bueno, yo no quiero tener cáncer testicular ¿Qué hablas? después del tratamiento. Si eso lo hace todo el mundo. Ah, Claro. ¿qué no ha hecho eso? Eso ya se convirtió en un tratamiento por default que hacen eso, pues cuando ya tú eres... o sea, tú quieres ser un tipo de mediana edad que esté en forma. Si ya tienes eso, ponte, no sé, 47 años. Y te hacen ese tratamiento para, bueno, pero también tiene que estar combinado con que hagas ejercicio y tal, para que te mantengas así en una forma chévere mientras estás pasando a la tercera edad. O sea, ya es un tratamiento que se hizo super mainstream. Estás en Latinoamérica, amigo. Aquí, bueno, el hombre lo que hace es golpear a la mujer, hacer todas estas cosas machistas. No, pues. no es porque esté en Latinoamérica, es porque tengo 28 años, pues la testosterona no me ha faltado todavía. Pero cuando tenga la edad de Bong Joon-ho, ya debo estar haciendo ese tratamiento como por 10 años. Él no lo ha hecho y eso es lo que explica su terrible película. Yo considero es que Bong Joon-ho tiene un alter ego. Ah. Ese alter ego habla inglés, es género fluido, así, bisexual, etcétera, y es pro Kamala Harris, pro los demócratas, pro todo esto. No, y quizás su nombre se escribe Jong Hu Bong, Sí, o porque así es como se escriben los nombres en el occidente. O sea, Bong es su apellido. quizás también es un nombre así como que, ay, Caleb. Es como, No hay nada. como Park Chan-wook, que él cuando se presenta pues en el occidente lo llaman Chan-woo Park, que suena raro, ¿no? Pero claro, esa es como la forma de occidentalizarte el nombre. Pero bueno, el hecho es que si tú ves la filmografía de Bong Joon-ho, tú te das cuenta de que sí, o sea, a ver, él te puede hacer una película de monstruos y es distinta a otras películas de monstruos que vas a ver. O sea, es una cosa donde le mete comedia, donde le mete todas estas cosas que hacen que una película, por ejemplo, Parasite, se haya convertido en el fenómeno que se convirtió, porque en vez de ser un drama europeo así de que, ay, la señora de servicio la trata mal porque el tipo tiene plata y ella es una miserable. En vez de ser una película así, la película tiene bastantes capas y no es que simplemente Capas. te lanza un mensaje así en la cara como que sí, es que los ricos son una mierda. No, sino que la película te va desarrollando o sea, uniendo como tantos géneros y tantas escenas que tú tienes en un momento drama terrible, después tienes una comedia, incluso una comedia que es así como, bueno, un poquito perturbadora, que es que el bicho te mete un chiste de slapstick en medio de una situación súper, bueno, loquísima, pues, con todo esto de la piedra y todo esto que pasó, que no les voy a spoilear para La piedra. ya No, todos bueno, la habrán si no has visto. visto Parasite en el 2025, tienes Sí. tremendo problema. Que eso fue lo que... Eso, si tú ves a Parasite, como estás diciendo, ¿cuál es el mensaje de Parasite? Y muchas personas por muchos años han reflexionado para llegar a esa conclusión. De que no, que los ricos son los parásitos de los pobres o los pobres son los parásitos de los ricos. Pero las personas que se ponen en cualquiera de esas dos posiciones son brutas, son estúpidas. Si tú eres una de ellas, reflexiona. Porque la realidad es que es una relación dialéctica. Los ricos son parásitos de los pobres y los pobres de la misma forma son parásitos de los ricos. O sea, los tipos se nutren el uno al otro y así funciona la sociedad. Y la pregunta es, ¿eso está mal? Y la respuesta es no. El O sea, verdadero parásito es el capitalismo. La respuesta es que, bueno, es un sistema complejo que tú lo puedes analizar de la forma que hace Bong Joon-ho. Y es interesante pensarlo de esa forma porque sí, o sea, él cuando hace la historia, tú llegas a esa conclusión, pero no es porque la película te lo dice. No es porque la película tiene un narrador que te va contando todo y el final es que, entonces, por eso es que esto es así. No. Pero esta peliculita, Mickey 17, si te preguntan cuál es el mensaje, es un montón de estupideces. Pues es como Sí. la otra película que yo recuerdo de cuando la vi, yo pensé lo mismo que cuando vi esta. Okja. Que yo pensé, ay, ¿qué le pasó a mi amigo? Que se supone que, bueno, yo todas las películas que he visto de él son excelentes. Sí. Y de repente saca esta película y en el caso de Mickey 17, bueno, el mensaje es que, no, Trump es malo. Porque ese personaje es Mark Ruffalo, obviamente, y eso, bueno, lo dijo todo el mundo incluso antes de que se estrenara. Que, bueno, que Mark Ruffalo está tratando de hacer una voz de Trump porque habla así, todo así como grave y que, sí, bueno, porque tú sabes así, o sea, trata de no ser tan Trump, pero es obvio porque, bueno, incluso cuando lo presentan, pues, cuando el tipo da su primer discurso, Hace el el bailecito. tipo hace el bailecito de Trump exactamente igual. Antes de que lo presenten, muestras a los tipos que son fan de él y son unos tipos que tienen gorros rojos con unas letras ahí, eso pues como si fuera la gorra de maga. Pues Sí. ese es uno de los mensajes de la película. El otro es y que no, los animales que los tratan mal, los seres humanos.
Y que no, el colonialismo, porque ellos son los nativos de ahí y llegan ellos con su nave espacial y lo van a sacar. Y no, bueno, que la explotación laboral, porque este tipo firmó un contrato que no entendía y por eso se muere. O sea, son puras cositas que es como que no hay ningún. O sea, es lo más superficial del mundo. Y bueno, claro, él hizo una sátira y tal que le quita así como la profundidad. Y bueno, ese no era su objetivo con esta película. Pero yo creo que él igual, ese no es su género. O sea, cada vez que hace esto, como con Okja, lo hace terrible. Sí, es que, a ver, eso era una de las cosas que más me asustaba cuando entré a ver la película. Yo dije, coño, ojalá no se vaya por esa ruta de Okja, que Okja es como una película para niños, con unas cosas ahí de comedia casi de Looney Tunes. Y bueno, a ver, si a ti te gusta ese tipo de humor, bien por ti, pero se supone que uno, pensando en la próxima película de Bong Joon-ho, uno dice, coño, o sea, esto va a ser una cosa. Ni siquiera te estoy pidiendo que sea lo más serio del mundo, pero que tenga sustancia, o sea, que sea una cosa que la sátira no va a estar, bueno, tan mal realizada como esta y que, oye, más allá del mismo mensaje, ponte que el mensaje fuera lo que sea. La película está muy, o sea, muy mal estructurada. Es una cosa que tú te sientas a verla y como que la primera media hora, o sea, se alarga, se siente que es como que, ajá, el tipo, vamos a ver toda la historia narrada así por él de cómo llegó hasta donde llegó. Después de ver cómo llegó hasta donde llegó, vamos a ver la dinámica de que entonces los clones... Esa fue la única parte que me gustó a mí, lo de los flashbacks, porque es la única parte de la película que va rápido. Que me dirás, o sea, esto pasó aquí, o sea, la deuda y nos fuimos para el espacio y tal, y yo firmé esta cosa y no sabía, o sea, una cosa que tú ves que como que va hacia algún lugar. Pero el resto de la trama, tú dices, ¿y hacia dónde va esto? Y la respuesta es que no sé. No, es que, a ver, yo estaba así como al principio y que, bueno, pero está interesantísimo este concepto de una impresora de personas y que puedes como que sacar clones y esto de la colonia espacial y que el mundo se fue a la mierda. Dicen que ya existen. Esa impresora de personas. Solo que, claro, si tú haces un experimento humano, la gente se pone con un show y tal. Por eso que son cosas que se mantienen en la oscuridad. Eso lo tienen los Vaticano. Exacto, lo tienen que hacer en un galpón ahí, o en China, o en la CIA, en un sitio, pero que nadie sepa para que la gente no llore, pues, o sea, para que la cosa se funciona en las sombras. Bueno, pero eso, o sea, yo estaba súper emocionado con ese aspecto de la trama. La cosa es que seguía y seguía y seguía, y entonces era, no, que él se enamoró de esta tipa, y entonces la tipa siempre fue buena. Yo dije, ok, una historia de amor interesante. De repente, no, es que los animales que están por ahí son buenos en verdad y son inteligentes. Y no, resulta que él no se murió, sino que lo clonaron y ahora hay dos Mickey y eso es malo, porque si hay dos, bueno, eso ya ocurrió un caso pues de un tipo que asesinó a varias personas, entonces la regla es que si son dos tienen que matarlo. Y como los tienen que matar, ellos van a pretender que no, pero resulta que por primera vez, o sea, yo no sé qué mierda pasó, es como eso, pues juego de gemelas, pero la otra es malvada, pues que si parecía un episodio de Rick y Morty. El otro es malvado y entonces, bueno, el tipo, no sé, le picó el culo. Hey. Discúlpeme, no quiero... Oigan esto. El tipo no sé qué fue lo que le entró y dijo, no, o sea, te trataron mal. A ti que te estuvo a punto de matarte hace 10 minutos. Te trataron mal, entonces yo voy a ir y voy a matar a ese tipo que es el líder de la colonia espacial. Y el tipo va y lo intenta matar y pasan 10.000 estupideces. O sea, ya a partir de ese momento, la película ya para mí, o sea, no existía. Era como que, bueno, estoy completamente desconectado. Sí, esa parte fue súper estúpida porque, bueno, se supone que tú eres el Mickey malo, que hace 5 minutos lo estabas tratando de matar a él. Y ahora él te cuenta que la pasó mal con este líder y que le inyectaron unas cosas ahí. Y ahora tú lo odias por completo y vas a buscar una pistola para dispararle. Y eso es lo que determina el resto de la trama. Pues, o sea, como un arranque de emoción aleatorio que le dio este personaje. Sí. Y eso es terrible. Pues, o sea, eso significa que la película, bueno, son cosas que se le van ocurriendo al escritor y esas no son las buenas películas. O sea, la historia no se va desarrollando desde el principio. Sí, que, a ver, yo tengo entendido que esta es una adaptación cinematográfica de una novela y tal. Pero la novela... Yo, bueno, por todo lo que revisé... ¿La leíste? No, tampoco para sé. el capítulo. Por lo que revisé, el personaje de la novela es muy distinto del Robert Pattinson. Es como que un tipo así todo más reflexivo y casi que un filósofo así, que la vida. Como yo. ¿Y cuál es la naturaleza de todo esto? O
Sí, bueno, no sé si Yo tú soy así, entras ¿no? en esa categoría. Yo creo que sí. Pero así, pues, como, ajá, ¿y cuál es la naturaleza de la conciencia? Si pasa esto, si yo reencarno en un cuerpo nuevo Eso es cada lo vez. que las personas se deben estar preguntando en este momento. Entre nosotros dos, ¿quién es Mickey 17 y quién es Mickey 18? Yo creo que yo soy el 18. Sí, el Mickey 3, el que congelaron. Pinocho 3000. Pero eso, pues, o sea, había cosas súper interesantes que explorar en esta película, pero él prefirió irse por la sátira política. Y aquí entramos en una discusión que muchas personas andan, no, que el cine es político y todo arte es político inherentemente y tal, y etcétera. Y otras personas dicen, no, qué fastidio que una película se ponga política y, ajá, no debería ser. Yo lo que pienso es que, bueno, yo personalmente pienso que si tú reduces todo a una propaganda y simplemente le lanzas el mensaje más evidente posible en la cara de las personas, eso es una mierda. Pues, o sea, Eso sea fue lo que sea. hicieron en esta. Sí, o sea, sea lo que sea que estés haciendo, eso es una mierda porque el cine no se trata de eso. O el arte, más bien, no se trata de eso. O sea, no se trata de un panfleto político o de hacer unos chistes, bueno, de mierda, pues, o sea, porque ese fue el otro gran problema. El humor era una cosa así como eso, pues, o sea, Looney Tunes Pendejísima, sí. y en tu cara, o sea, todo era en tu cara, no había nada de sutileza. Y entonces yo digo, a ver, yo sí considero que tú puedes tener ciertos aspectos políticos, meter la política si te da la gana en el arte, en tu obra, en lo que sea, pero la pregunta no es y que, entonces voy a meter un comentario de Donald Trump así y el malo es Donald Trump, pues, y No, sí, entonces ese es el comentario, es Donald Trump malo. Eso fue lo que yo le dije ¿Qué? a varias personas por Instagram cuando me dijeron y que en serio es mala. Y yo le dije que bueno, sí, es que me parece terrible porque la película llega a un punto que, claro, los personajes de esta película no son personajes porque se supone que es una sátira. Entonces no son personajes, sino son arquetipos. Pues, o sea, uno es como que el pendejo, el otro es el malo, la otra es la novia, el otro es el líder fascista. Así, pues, o sea, tú los puedes describir con un par de palabras porque su carácter se reduce a las acciones que cometen. Pues, o sea, como que tú sabes y que, mira, si es el tipo el Mickey 18, tú ya sabes cómo se va a comportar porque se supone que el tipo es agresivo, tiene mal carácter, es como que el bestia de la cuestión. Entonces yo veo que cuando pasa eso, pues, o sea, si tú estás tratando de hacer una sátira, tiene que estar súper bien hecha y que sea súper graciosa y divertida para que tú ya sepas y que, ok, no te lo tomes en serio como una película que tiene así una historia, un drama y tal, porque esta no lo tiene, pues esta es simplemente que yo quiero, o sea, la prioridad, pues, o sea, de Bong Joon-ho haciendo esta película es que tú entiendas todos los mensajes que él da, que son bastantes. Son y que no, este líder, que se lleva a todas estas personas en una búsqueda que no tiene sentido en el espacio y que llega a un planeta que no es habitable un carajo, pues es puro hielo y está eso, pues poblado con todos estos animales que son peligrosos. O sea, como que ese es uno de los mensajes. El otro mensaje así, que no, mira, que tratan mal a los nativos. Y es así, pues, o sea, como Trump, pues, o sea, que él es racista y dice que todas las personas que no sean blancas como él, entonces listo, pues, o sea, las discrimina. Y así es que está haciendo este líder contra estos animales que en realidad son los dueños, pues, de ese pedazo de tierra, de ese planeta. Pero el tipo, eso les quiere lanzar gas a todos, así como un nazi. O sea, todo así, el mensaje más explícito del mundo. Y yo les decía, pues, o sea, a mí simplemente no me gusta ese tipo de película que dice que no, es que yo le voy a dar prioridad a mi mensaje, porque tú tienes que entender, y entender que, bro, o sea, eso lo hacen las personas normalmente, y bueno, es obvio que Bong Joon-ho sabe cómo hacerlo bien porque él hizo Parasite. Que tú ves Parasite y eso, pues esa fue una de las películas que las personas cuando la vieron discutieron muchísimo. Eso, pues una de las películas que más dio de qué hablar, y de memes, y de reseñas que decían y que no, pero ¿qué es lo que en realidad te está diciendo esta película? Y la razón por la que las personas reflexionaban sobre qué es lo que te trata de decir Parasite es porque no es explícito, sino que tú le estás viendo y en realidad te está diciendo puras cosas sutiles porque tú las vas comprendiendo por la historia. No, Pero en una película como esta, eso nunca va a pasar porque no es que cosas sutiles que tú comprendes por la historia. No. O sea, son cosas que te lanzan en tu cara y tú dices, mira, el tipo está diciendo que si tratas mal a los nativos de un lugar, eso es lo peor. Y que los líderes así, que son egocéntricos y narcisistas, también es lo peor. O sea, una cosa, sí, o sea, que ya entendí. No hay, o sea, quizá hay cosas de qué hablar, pero no gracias a la película, sino porque simplemente toca temas interesantes como eso de la conciencia y tal. Pero en general no da mucho de qué hablar porque tú terminas conversando así, los mensajes son este y ya. Es que hay una diferencia fundamental entre una reflexión y una crítica y un mensaje político.
Porque tú puedes decir, bueno, a ver, la reflexión, la crítica son cosas que van más allá. Que tú puedes estar pensando, bueno, la sociedad, cómo funciona la misma, cómo está organizada, todas estas cosas. Bueno, como tú dices, puede ser sutil, pero todas estas sutilezas mismas de la sociedad, o sea, y de la sociedad capitalista. Que tú dices, bueno, la relación entre los ricos y los pobres y cómo hay abusos de lado y lado y todo lo que implica esto, ¿no? Eso no es un mensaje propiamente político porque no está diciendo, bueno, los pobres son buenos, los ricos son malos, o el capitalismo es una mierda y ya. Sino que te está invitando, coño, a pensar sobre esas relaciones y decir, bueno, pero es verdad, o sea, el sistema que procura que eso sea así es justo, o cómo funciona, o sea, qué cosas enfrentaron los personajes para terminar esa situación. Aquí eso no existe, aquí es simplemente como que, bueno, es una sátira donde el mensaje político está ahí en tu cara y es tan profundo como cualquier mensaje político que por eso digo, o sea, los panfletos, las propagandas, yo no soy fanático de eso porque yo digo, bueno, en el fondo, ¿qué coño estás diciendo? Y que vota por este, o esto es bueno, esto es malo, y que bueno, eso no significa nada porque tú estás hablando desde un ideal ahí que tú tienes en tu cabeza, pero la realidad va mucho más allá de ese ideal. Entonces, a ver, no sé, yo lo que vi en la película es que también está dirigida por Bong Joon-ho, entonces tampoco es que es una película de mierda así que uno vería que sea en Netflix, sino que coño, el esfuerzo que hicieron, o sea, la producción es una locura, o sea, es maravillosa. Y tú, o sea, yo mientras la estaba viendo, yo estaba como que verga. Es tan bueno toda la producción, todo el esfuerzo, el concepto es una cosa loquísima, que más bien es como una tragedia y una gran decepción que se vaya por esa vía, pues, o sea, y que además dura tanto, o sea, dura como 2 horas y media, que cuando ya llega el clímax, o sea, porque en verdad para mí la duración no es tanto el problema, sino que cuando llega el clímax, que es como que están en la nieve y están en todo este conflicto con los monstruos y la broma, yo no sentía nada. O sea, no sentía absolutamente nada. A mí no me gusta ese tipo de películas en donde tú, bueno, los personajes no te hace sentir nada porque no te importan. Sí. Que bueno, porque a mí me va a importar lo que le pase a Mickey 17 o a Mickey 18 si al final es como que no, que te reviven y que eso, pues ya tú desde el principio, cuando te lo presentan, pues, o sea, porque ese es el tipo de personaje que tiene una sátira, es como que, como eso, pues, como los, ¿cómo se llaman? Los enanos de Blancanieves, el gruñón, el feliz, el triste y tal, que bueno, tú sabes que cada uno de ellos, todo el punto es que siempre se comporta igual. Y pasa lo mismo con esta, pues, o sea, este Mickey 17 es como el pendejo, pues, o sea, el tipo es gafo, que eso, pues, o sea, no sabe por qué se metió ahí y siempre que reencarna es un desastre nuevo y entonces el tipo ya se convirtió en medio estoico, pues, o sea, que él dice que ya no me importa lo que me va a pasar porque ya me he muerto 17 veces, ¿no? Y el Mickey 18 es el malote que tú sabes que siempre va a ser lo más beneficioso para él y va a traicionar a los demás. Y el personaje de Mark Ruffalo, el que es como la metáfora de Trump, tú siempre sabes que el tipo va a ser lo peor posible del mundo porque ese es el punto. Pues el tipo es el peor líder de la historia y odia a todo el mundo y primero es él y segundo es él también. Sí, y una estupidez, la salsa. No, la y esposa que con la salsa. Y sobre eso, pues, o sea, que si la parte así del clímax, que es lo que determina qué es lo que va a pasar, es que el tipo dice, no, es que yo le tengo que dar un discurso en su cara a los animales estos, pues, o sea, me lo traducen para que ellos entiendan porque es que los voy a matar a todos y quiero que me lleven una camioneta en medio de todos estos bichos que son, no sé, como 300,000, pues, o sea, que están amenazando mi nave espacial para eso, pues, para yo decirles por qué los odio. Y que bueno... Eso no tiene sentido. Se supone que si el tipo es el líder de toda esta cuestión, bueno, quizás sea egocéntrico, narcisista y tal, pero no creo que sea estúpido. Pero aquí también lo pone estúpido y si no hace eso, la historia no pasa y ya. O sea, No, eso, matan otra... a todos esos bichos y ya, que es lo que el tipo tenía el poder para hacer con ese gas y no lo hizo, bueno, por estupidez. No, y otras estupideces como por ejemplo esto de... Ay, ellos van a ir con unas bombas encima porque van a hacer una competencia de quién puede cortar más colas de animales porque la tipa tiene una obsesión por hacer salsas. Entonces, por eso es que, o sea, por eso es que los personajes están ahí en el Sí, no, clímax. ya tú cuentas eso y dije que, ay, ¿a qué clase de estúpido se le ocurrió eso como justificación para que Sí, pase? o sea, y no solo eso, sino que además los tipos pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, los tipos van, hablan con el líder de todas las criaturas, entienden como que, ¿qué es lo que está pasando? Se comunican a través de la pantalla con la tipa que está ahí atada
para que salve a la criatura y se la devuelvan, los bichos van y se la entregan. Todo eso solo porque la tipa quería colas para hacer una salsa. Y que bueno, eso se lo sacan de la nada, esos momentos, que esa es la otra. Tú vas a hacer una sátira, pero de repente le tratas de meter como unos momentos así que... ¿Qué? O sea, Mickey Sí, 18 como profundos y tal. saltó así, se voló y se sacrificó por la Sí, causa. ahí tú sentiste Y- algo. y No, que, bueno, Mickey 18, el tipo que ha sido un maldito desde que nació, pues, porque lo imprimieron como hace una semana. ¿Por qué me va a importar qué es lo que le pasa si el tipo es un desgraciado en todo sentido? No, y que no... A ver, es como que en el medio de Doctor Strangelove, que esa sí es una excelente sátira y una sátira política, en el medio de Doctor Strangelove y que no, entonces el tipo como que se lanzó así, pues, o sea, lanzó el misil y ves a todo el mundo muriendo y va así, pues, o sea, Hiroshima. Sí, como que para que llores, pues. Y pones que son unas imágenes de Hiroshima, de lo que pasó y Anda tal. llorando. Y, ¿qué? O sea, y que bueno, no entiendo por qué metes esta vaina ahí. Sí, es que es una Eh, película en donde el tono está por todas partes, pues, como dicen, Sí. all over the place. Cuando se supone que, bueno, si tú haces una sátira, es que yo no me voy a tomar nada en serio. Pero es raro que pongas eso cuando al final es y que ves. Y entonces la líder es la novia de Robert Pattinson, que es una mujer negra, y ya todo va a salir bien, pues. O sea, ya eso es como que por fin ya nos deshicimos de este tipo que era el culpable de todo. E incluso, que tampoco tiene sentido, salió el sol y eso, pues todos los problemas se resolvieron, pues. O sea, ya este planeta es habitable y van a conversar con los animales y van a estar en paz. O sea, ok, si tú quieres hacer algo súper estúpido así, sátira que no me lo tome en serio, es como lo de Okja, pues, que comete el mismo error. Que bueno, yo no me llevo tomando esta película en serio desde el principio, porque la historia es estupidísima de un cerdo gigante que se lo llevan como que no sé ni para qué era, pero escapa y No, entonces hay quieren todo un vender drama. es una vaina que no, que ganó un concurso del cerdo más grande. Y entonces se lo llevan y es para vender la carne del cerdo y le Y eso quitan la como mascota a la que niña. toda la Y trama bueno, es una estupidez y tú quieres que yo sienta pena por la niña y al final es y que mira todos estos cerditos que se ven rarísimos, pues, o sea, no es ninguna criatura que tú digas y que, ay, qué linda, y que mira cómo sufren cuando los llevan al matadero, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando tú vas a comer carne, tú eres cómplice, o sea, ese es un mensaje que tampoco tenía lugar ahí, porque bueno, es que yo esta película... Una estupidez, pues, y hay como que unos tipos que son revolucionarios que quieren rescatar al cerdo gigante y dárselo a la niña para que se vaya a su granja. O sea, una historia infantil, pues. Yo al final de esa historia infantil, yo no voy a estar que, pobres cerditos, me puse a llorar porque yo sentí su sufrimiento. No es el tipo de película para que pase eso, entonces no sé por qué lo intenta. sí, ahí yo no soy fanático de cuando Bon Joon-ho se pone con eso. Y bueno, Mickey 17 terminó siendo un fracaso, lastimosamente. Un fracaso muy bien hecho. Así, pues, o sea, todo está muy bien hecho. Las actuaciones son malas, bro. No, bueno, no, o sea, porque a ver, al final es el material con el que está trabajando, pero, o sea, yo lo que digo es que es una película de alto nivel, de alto calibre. Eso, tú te reíste. Y bueno, sí, Cuando te hacen chistes, y que bueno, me gustó Robert a mí Pattinson. no me dio risa nada, pues, y que, oh, sí, estos tipos, eso, que los van a matar por las deudas y tal, o sea, en todo ese proceso, te hacen como 10 chistes, pues, cuando te cuentan los flashbacks de la historia, y que, nada de esto da risa, bro, y estás haciendo una sátira que se supone es una comedia y tal, y estábamos en el cine, pues, como, no sé, como con 8 personas más, yo no escuché risas de nadie, o sea, una cosa, Comedy is subjective, Murray. silencio total. Entonces, claro, es un gran fracaso. Y yo vi que los gringos es chistoso, pues los tipos cuando mencionan el nombre de Bong Joon-ho, los tipos no dicen Bong Joon-ho, sino dicen Bong Joon-ho. Entonces, ho en inglés significa prostituta. Y yo creo que eso es en lo que se ha convertido Bong Joon-ho, No, una bro, prostituta es de verdad. Hollywood. No, y que a mí lo que me pareció más irónico de todo es que este Bong Joon-ho, él piensa que es europeo. Que si tú ves y que ven a los europeos, pues la perspectiva que tienen con los Estados Unidos y con Trump y todo, es como, bueno, nosotros somos sofisticados, mientras que los gringos son como unos campesinos pendejos que escogen a un tipo como Trump, que es un dictador, etcétera, ¿no? Esa es como que ha sido la postura de los europeos con toda esta cuestión. Pues, o sea, ellos se creen superiores, ¿no? Y Bong Joon-ho trata de hacer lo mismo, pues haciendo una sátira de Trump en su película. Y a mí me pareció muy gracioso cuando lo vi, porque yo pensaba que, mira tú, huevón, a ti en tu país, el año pasado, pues en el 2024, el presidente de Corea del Sur literalmente hizo un golpe de estado que mandó al ejército, al Congreso, a arrestar a los congresistas. O sea, ese fue el propósito.
y tú estás haciendo una parodia de Trump. O sea, a ti no te aplica eso, pues. O sea, la razón por la que los europeos se burlan, pues, de lo que pasa en Estados Unidos es porque los tipos dicen que no, nuestro país sí tiene orden. Y bueno, por lo menos, no sé, en Francia, en Inglaterra, no sé, Bélgica, Suiza, pueden decir y que, bueno, no sé, en los últimos 50 años nunca ha pasado una cosa así que tú dices y que no, mire, esto se puede convertir en una dictadura. Pues han tenido ese tipo de estabilidad. Pero en el caso de Bong Joon-ho, y que bueno, a ti no te corresponde hacer ese comentario, pero en tu país hubo un golpe de Estado, todos los presidentes que están vivos están presos, o sea, tú no hables, tú no sabes nada. O sea, no puedes presumir. Y la otra cuestión de este compadre es que yo compartí eso, pues antes de ver la película, una cuestión en donde el tipo dice que o sea, que él piensa que todo el dinero que se gasta para explorar el espacio está desperdiciado. Toda esa plata debería ser invertida aquí en la Tierra. Y yo que eso era lo que yo tenía en la mente cuando fui a ver Mickey 17. Yo estaba pensando, mira, ese es otro de los mensajes pendejos que te pone, que es como que mira todos los experimentos que le están haciendo a Mickey 17. Pues, o sea, lo están torturando como que para avanzar la ciencia, no sé, o sea, ver cómo su cuerpo sobrevive en el espacio, ver qué es lo que pasa cuando el tipo se enferma con una enfermedad nueva del espacio para hacer una vacuna. O sea, como que el tipo también te está tratando de decir que ves lo inútil que es eso, no sirve para nada. O sea, la tecnología que tú inventes para ir para el espacio es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué no salvas la Tierra? O sea, ese era otro de los mensajes. Y eso es un mensaje que te puede decir un niño tonto que no sabe cómo funciona nada. Porque si tú buscas por 5 minutos eso, pues, o sea, que todas las tecnologías que se han inventado, pues, o sea, para viajar al espacio, para explorar, han sido un montón de tecnologías que luego las terminan usando para un montón de cosas, pues. O sea, los satélites se comenzaron a usar eso, pues, o sea, como hay una sonda que da vueltas por la Tierra y tal. Y el día de hoy todo usa un satélite, pues el internet, o sea, primero se inventó el satélite y nadie tenía la idea del internet en mente y ahora todo es por satélite. Y así con un millón de cosas que se han inventado, pues. Entonces este tipo, yo le recomiendo eso, que eso era también lo que estaba conversando con nuestro amigo Pita por Instagram. Que yo le dije que, bueno, es que pareciera que el tipo cuando hace las películas en Corea, el tipo está como que muy consciente y que mira, aquí las personas de mi propio país me van a juzgar y estoy en mi contexto cultural y toda la cuestión. Pero cuando las hace fuera de Corea, el tipo está como de libre, pues, y que no, yo voy a hacer esto por diversión y le voy a meter un montón de cosas que se me ocurran y ya. O sea, yo creo que el tipo tiene un enfoque muy distinto cuando hace sus películas en Corea, cuando hace sus películas afuera, y por eso tenemos esta porquería. Sí, yo diría que ojalá la próxima sea una película propiamente coreana. Creo que sería mejor. Y bueno, no sé, yo tiendo a separar al artista de su arte. No hagas eso. Y nada, pues, o sea, si me quedo propiamente con las películas que él ha hecho, yo también puedo ver esa tendencia desde la primera que es la de Barking Dogs Never Bite, que es como una comedia así también súper cursi, con sus estupideces y tal. Y después tú ves otra película que el tipo saca como esa de Memories of Murder, que también tiene sus partes de humor. Pero que yo lo que considero es que esas son como las dos caras ahí de Bong Joon-ho. O sea, el tipo también tiene como ese humor así medio caliche que en lo personal, coño, o sea, si toda la película es así, no te terminas tomando nada en serio. Y ver una comedia de 2 horas y media sobre un mensaje político, bueno, súper vacío y evidente, no es como que mi definición de una gran película. La cosa es que yo también, como soy director de cine, como Bong Joon-ho, somos hermanos, pues somos compinches en la profesión. Yo cuando veo una película y estoy sentado en el cine y cuando pasa una cosa que no me gusta, yo que, Bong Joon-ho, otra vez tú tratando de engañarme, no va a funcionar, porque yo sé, así es como yo hablo pues en voz alta viendo la película. Porque sí se rió. Yo estaba al lado de él y lo escuché riéndose. Porque él y yo estamos al mismo nivel. Tú no estás a mi lado, amigo, si no inventes. Yo escuché tu risa y dije, risa, pero burlándome de lo estúpido que era. No, o sea, burlándome de la película, no de un chiste. Mentiroso. Eso es la verdad. Pero ahora vamos a conversar sobre una película que, bueno, era la que yo quería ver en el cine, porque fuimos el día de mi cumpleaños, y el idiota de Pablo está ahí que, ay, no, mejor vamos a ver Mickey 17 y tal. Y como esa maldita película se estrenó el día de mi cumpleaños, entonces la pusieron en un montón de salas, pues. Y esa desplazó a la que yo quería ver, que es A Complete Unknown, que yo soy el fan número 1 de Bob Dylan, siempre lo he sido. Y entonces cuando yo vi que iban a sacar esta película, dije, cónchale, qué chévere, ¿no? Una biopic de este tipo, que es un artista que es conocido por ser todo misterioso, todo cool. Entonces quizá la película sea súper interesante. Juan, que yo me acuerdo, su foto de perfil antes era cuando él se dejó el pelo largo así afro
con la broma esta de sostener la armónica, unos lentes de sol y en blanco y negro. Y esa fue la foto de perfil como por 8 años. Por eso, entonces yo estaba pendiente de esta película y cónchale, si a alguien le va a encantar, si es buena, es a mí. Y yo confío, bueno, si sale Timothée Chalamet, el gran actor de Wonka, que bueno, o sea, esa fue una gran actuación, fue una gran película, el tipo canta bien, es guapo, o sea, a mí me cae bien Timothée Chalamet. También es el Lisan Al-Gaib. El tipo actúa bien, hace las cosas bien. Y entonces cuando iba a salir esta película estaba ahí que bueno, tenía una gran expectativa y yo la quería ver el día de mi cumpleaños. Pero no se podía porque se estaba que si a las 8 de la noche nada más. Entonces luego que llegamos a mi casa, descargué la película de forma ilegal por internet y la vimos aquí, ¿no? Como a las 10 de la noche. Y yo muy rápidamente, cuando la película ya como media hora, yo me di cuenta y dije, ah, mira, va a ser ese tipo de película pendeja como Bohemian Rhapsody. Así, pues, o sea, que lo ilustra una secuencia, pues, que tiene la película, que yo cuando vi eso yo estaba de que esto es una película muy estúpida, porque eso es como cuando tú escuchas una nota de voz en WhatsApp a doble de velocidad, pues en 2x. Que es como que, bueno, ajá, para que pase más rápido, para no perder el tiempo. Bueno, así es el ritmo de toda la maldita película y no tiene sentido. Así que es cuando este Bob Dylan conoce a su novia, ¿no? Elle Fanning, que a mí siempre me ha gustado Elle Fanning, una chica con mucha clase, con mucha sofisticación. Yo suelo escuchar las notas de voz en XXNX. Ah, no, yo la escuché en TXXX. Pero entonces están como en una iglesia, en un concierto, y él tocó una canción ahí. Y está el Fanning sentada en un banco y el tipo la ve y se sienta detrás de ella. Y, hola, ¿qué tal, nena? Y tal. Empiezan a conversar y la tipa le pregunta sobre su música, todo fino, ¿no? Salen de la iglesia y la tipa como que le está contando su horario para que vean cuándo pueden coincidir, ¿no? O sea, que se iban a ver que si el domingo, pues era sábado y la iba a invitar a salir el día siguiente. De eso que la va a invitar a salir por primera vez porque se acaban de conocer, cortan a que ellos ya están viviendo juntos en un apartamento. Y están discutiendo, pues, o sea, como que se tratan mal y este Bob Dylan ya tiene una actitud completamente distinta, pues, así como, claro, al principio cuando la conoció la estaba como tratando de conquistar y ya están viviendo juntos, o sea, ya esa transición no tiene sentido, ¿no? Y la próxima escena es que ellos están discutiendo porque, bueno, se están tratando muy mal y tal, y como que la tipa se va de viaje y este Bob Dylan como que no le importa, pues, o sea, la tipa está sufriendo porque le dice como, ah, mira, yo me voy meses y no se ve que tú estés muy triste por mi partida. Y él está como, no, bueno, sí lo estoy, chao. Y la tipa se va. Y yo viendo eso así, yo estaba ahí, ¿qué clase de película de mierda es esto? O sea, ¿cómo tú vas a conectar con un personaje cuando te contaron toda su relación, que se supone que es la relación más importante de toda su vida hasta ese punto, ¿no? Que él tenía que si 20 y pico de años. Y eso, la película es desde sus 20 hasta sus 24. Y al final de la película él la va a buscar como eso, esta es la mujer de su vida hasta ese momento. Y eso no tiene sentido porque cuando nosotros la conocimos, cuando vimos su historia de amor, no hubo ninguna historia de amor, pues una cosa, o sea, como que te saltaste una parte que se supone que sería importante en el desarrollo de tu película. Entonces ya yo, solo con ese fragmento, ya yo estaba de que, bueno, esto va a ser una mierda. El tema ahí es que, bueno, a ver, yo también podría considerarme fanático de Bob Dylan porque a mí me gustan mucho sus canciones y recuerdo una época en la que yo tenía como este libro, era uno pequeño, sí, que tenía las letras en inglés y en español. Y en un viaje de carretera yo escuché las canciones de Bob Dylan mientras estaba leyendo todas las letras. Era justo cuando lo acababan y que, ay, que él ganó el premio Nobel y había una controversia y que, ay, primera vez que lo gana un músico, el premio Nobel de literatura. Jódanse. Y bueno, nada, o sea, ahí yo comprendí como la profundidad y lo interesante de las letras de Bob Dylan, o sea, la poesía de Dylan. Y yo dije como que, oye, este tipo no solamente es que la música es algo así, ¿sabes? Súper estimulante y que no se escuche como otras cosas que uno probablemente se estaría escuchando, reggaetón, qué sé yo, sino que las letras tienen una profundidad y responden a un contexto súper, súper interesante. O sea, todo lo de Estados Unidos en los años 60 y esta noción así de que hay la nueva generación de los poetas que busca transformar todo. Eso es súper interesante y sí, o sea, eso es un poco lo que yo esperaba ver en esta película. El tema es que cuando llego veo lo que pasa, yo denominaría como el síndrome de las biopic, que es que, bueno, como pasa en The Social Network, tú dices y que, bueno, tú vas a contar la historia del creador de Facebook, como el tipo sentado en una maldita computadora no es algo cinematográfico,
tú vas a mostrar como todos los conflictos que se dieron en, ay, la creación de Facebook, cómo se peleó con el amigo y los gemelos. Excelente. Pero yo creo que mucha gente malinterpretó The Social Network porque pensaron que en el fondo era una historia sobre la relación de Mark Zuckerberg y su exnovia. Con esa escena inicial y la escena final de la película, ¿no? Que es que el tipo está ahí como todavía enamorado, obsesionado con esta tipa y como que pareciera que todo lo hizo como para demostrarle a la tipa que, bueno, que se equivocó. El problema es que, coño, eso lo han repetido. El mismo Aaron Sorkin lo hizo cuando sacó su película sobre Steve Jobs. Y lo han repetido en un montón de biopics desde el momento, ¿no? Y bueno, las musicales, eso ya es casi que la formulita, ¿no? Que te lo muestran así. Han hecho hasta parodias. Hay una película ahí que es como de este Will Ferrell, creo, y otro carajo ahí, que es como una parodia de todas las biopics de musicales. Sí. El punto es que en esa de Steve Jobs es y que no. En verdad, la trama no es sobre el tipo como que, la historia de cómo creó Apple, sino de cómo él, en verdad, bueno, o sea, es un huérfano y trataba mal a su hija y después le demuestra su amor con una computadora. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo no vine a ver esa película. Yo no vine a ver la historia de amor de la novia de Bob Dylan. Yo quiero, coño, sentirme estimulado por el contexto en el que está Bob Dylan, ver un poco de, o sea, de qué lo llevó a escribir esas canciones, porque carajo un tipo así, un joven de 24 años, estaría escribiendo esas canciones, o sea, cuál era el contexto, qué era lo que pasaba. El problema con esta película, eso pues, para una persona como yo que soy experto en la historia de la música, yo me sé toda la historia de Bob Dylan, pues, o sea, así como tantos años, y tú escuchas sus canciones y tal. Y en YouTube está, bueno, nosotros hemos visto documentales sobre Bob Dylan y te van contando, bueno, cuáles fueron los momentos más importantes de su carrera y por qué el tipo fue tan influyente, que si los Beatles, en todo el mundo. Y entonces cuando tú ves esta película es una cosa que, como yo vi un tipo que dijo en YouTube, pues, o sea, que bueno, no sé para quién está hecha esta película. Porque si tú te conoces toda la historia de Bob Dylan, tú lo ves esto como una película de Wikipedia, pues, o sea, que tú te dices, mira, es como si para hacer este guión tenían una lista y que cosas que pasaron en la historia de Bob Dylan. Y que no, primero hizo esto, le tocó una canción a su ídolo, luego conoció a una mujer, luego tocó esta canción, tal. O sea, y yo voy a grabar cosas que pasaron y qué es lo que los concatena, bueno, que es Bob Dylan. Pero no hay una historia, pues no es así una cosa como que, ¿por qué vas de una escena a otra? Y que bueno, la razón por la que voy de una escena a otra es porque es la historia de Bob Dylan. Y en las dos escenas está Bob Dylan, así que bueno, eso es lo que le da cohesión a la película. Y no le da cohesión por un carajo, sino que tú le estás viendo y eso, ponte que tú no sabes nada de Bob Dylan, pues el otro extremo. Y tú le estás viendo y nunca te responden la pregunta y que, ¿qué tenían de especial sus canciones? Porque claro, en las películas así de músicos y eso, nunca te van a poner una canción completa porque no da tiempo. Una canción completa suele durar que si 3, 4 minutos y bueno, no la van a tocar completa en la película. Ni con una ni con varias. Pues una cosa que le bajaría demasiado el ritmo a una película. Tiene que seguir con lo próximo. Entonces en esta película es como que, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué él escribía de esa forma? ¿Qué era lo que lo hacía él diferente de todos los artistas de esos tiempos? Bueno, que estaban haciendo cosas parecidas. ¿Por qué el tipo da ese salto así? O sea, que tampoco te lo explican. Es una cosa que simplemente de una escena para otra, el tipo ya se está vistiendo completamente distinto, tiene el pelo distinto, tiene unos lentes negros y es como que todo excéntrico. Y no, bueno, chico, yo estoy aquí en esta fiesta y soy el más cool. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, una cosa sin pies ni cabeza esta película. Sí, que, por ejemplo, uno de los elementos vitales, ¿no? Para entender la música de Bob Dylan es entender esta música de protesta en los Estados Unidos, porque ellos estaban tocando esas canciones y es básicamente porque, bueno, estaban en un momento histórico donde las tensiones políticas, ¿no? La Guerra Fría estaba en su apogeo y era como que, bueno, existía la posibilidad súper presente y palpable de que el mundo se acabara por un conflicto nuclear. Y todos estos carajos estaban como que, bueno, tocando canciones de protesta porque decían, coño, o sea, como el mundo, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que hemos vivido, terminamos en esto. Entonces, coño, había todo este contexto súper interesante ahí en los Estados Unidos y lo que es la música folk y todo esto. Y en la película es como que no, o sea, él empieza a escribir canciones sobre lo político porque el Fanning le dice como que, coño, escribe tu propia música, pues, o sea, escribe tu él ve música. como una cuestión de la televisión y que hay una protesta de los negros y tal, y él Sí. y que exacto.
eureka, voy a comenzar a escribir canciones sobre las cosas sociales. Sí. O sea, unas cosas así como le pasan por encima de eso, que ese es yo creo que es el problema principal, pues, que tú si vas a hacer una película de Bob Dylan, bueno, primero tienes que llegar a la conclusión y que, ok, ¿sobre qué va a ser? Porque si es una película romántica, esta película no, falla por completo, pues eso y que, bueno, la historia de amor entre él y Elle Fanning no existió. La historia de amor entre él y Joan Baez tampoco existió. O sea, una cosa que no sé ni por qué lo pusieron. Si es una historia de por qué este tipo cambió su estilo de música y traicionó el folk y se fue para el rock, tampoco lo hacen bien porque no explican nada. O sea, eso puede, o sea, como que todo el punto en la vida real por la cual pasó eso es porque este Bob Dylan estaba frustrado porque él como hizo todas esas canciones de protesta y tal, y que bueno, a favor del movimiento por los derechos civiles de los negros y eso, que sí, antiguerra y todas estas cosas, ¿no? Como él hizo un montón de canciones así que se hicieron súper éxito, pues, o sea, que las conocía todo el mundo y que esos discos se vendían, pues se acababan que si el día que lo publicaban. Como pasó eso, entonces ya todo el mundo le pedía eso a él. O sea, como que en cualquier contexto y que, mira, tú eres el artista de las canciones sociales y políticas y tal. No, eso es lo que tú haces. Y Bob Dylan nunca quiso hacer eso, pues, o sea, él hizo un montón de canciones así, pero él a sí mismo se considera un poeta. Así como, bueno, por un tiempo hice eso, pero si luego quiero hacer otra cosa, no quiero que me encasillen. Entonces todo el punto de ese conflicto es que él cuando se va a eléctrico así, pues, o sea, para tocar todas estas canciones fuertes, que ya no es él con la guitarrita y ya, sino que tiene una banda, eso fue como la rebeldía artística de él, porque bueno, es que yo no quiero ser esa persona que ustedes quieren que yo sea, o sea, yo quiero ser distinto, quiero ser yo mismo, pues, o sea, esa es toda la cuestión. Eso tampoco lo hicieron bien, porque tú le estás viendo y que bueno, él estaba o sea, es un corte así, pues él estaba tocando canciones en su guitarrita y de repente tiene un conflicto y que ya estoy cansado de tocar canciones en mi guitarrita, voy a tocar eléctrico. Y todos y que, ¿por qué? Porque es el futuro, baby. Así, o sea, una cosa, o sea, listo, pues, o sea, te lo resumieron en que el tipo es una lacrita, pues el tipo dice, mira, yo hago lo que me da la gana. Si tú quieres que yo siga tocando con mi guitarra, o sea, se siente como una cosa adolescente, pues, o sea, que él le dice a este tipo, Pete Seeger, que en la película lo ponen como su mentor y que casi que la única razón por la que él está tocando eso y que no, es que tú quieres que yo sea de esta forma, entonces yo voy a ser distinto porque me dio la gana. Y eso no fue así, pues entonces, o sea, de cualquier ángulo en donde tú veas esta película, fracasó. Sí, es agarrar una historia súper, súper interesante y reducirla, bueno, a las facetas más superficiales de la misma. Pues, y que, ok, es que él hizo todo eso porque él se estaba rebelando contra su mentor. O él hizo todo eso porque, bueno, la novia como que le dijo, lo motivó y le dijo, coño, deja tu estupidez, o sea, deja de tocar música así que te están poniendo en las disqueras y saca tu propia música. Ok, gracias. Ya por eso Bob Dylan se convirtió en Bob Dylan. O sea, es una forma muy superficial de ver la historia de Bob Dylan y que, coño, yo sí pienso que el arte debería ser para ir no a los hechos. O sea, y ni siquiera los hechos en ese sentido. Pues, ¿qué fue lo que pasó? El tipo tocó la maldita guitarra eléctrica. Eso no importa, o sea, eso no significa absolutamente nada. Todo lo que es verdaderamente importante, y así es en la historia, es el significado que le damos a, bueno, el hecho de que el tipo haya agarrado una guitarra eléctrica frente a una guitarra acústica. O sea, eso no es una simple elección de un instrumento frente a otro, sino que significa romper con la tradición, significa, bueno, romper con todos los límites y con todas las cajas en las que trataron de poner a este artista, ¿no? A este poeta, y que ese fue como uno de los elementos más característicos de Bob Dylan. O sea, de que el tipo siempre se opuso a que lo pusieran en cualquier tipo de faceta, de categoría, de caja, que dijeran, mira, tú eres esto. Sino que el tipo, bueno, o sea, todavía sigue siendo un músico súper enigmático y se lanza sus conciertos por todo Estados Unidos. Y tuvo muchas épocas locas, como me acuerdo de este documental, el de The Last Waltz, que creo que hay dos documentales de Bob Dylan así muy buenos. Hay uno que es un tercero que hizo, tipo creo que llamado Pennebaker, que es como... Pennebaker. ¿Problema, Miguel? ¡No, proceda! Que es así, pues, el bicho siguiéndolo en los conciertos y tal. Pero hay dos documentales muy buenos que creo que los dos son de Martin Scorsese. Y ahí sí te cuentan como toda la profundidad de la historia y tal. Yo lo que sí digo también, o sea, como mi recomendación después de ver esta película, hay dos películas muchísimo mejores. Yo pensé que ibas a decir que, bueno, que se suiciden todos los que formaron parte del proyecto. No, bueno,
también puede ser una de las opciones. Pero yo creo que, o sea, antes de considerar eso, deberían ver dos películas que son muchísimo mejores y que son sobre el tema. Y son Inside Llewyn Davis, que esa es como sobre... Inside Job. No, y verga, que ¿cómo sí? Lo del 11 de septiembre. No, Inside Llewyn Davis, que es dirigida por los hermanos Coen y es como sobre toda esa faceta del artista que pasa hambre y Esa está yo así en la pensé calle. que iba a ser sobre Bob Dylan y cuando la vi yo, No. ¿qué es esta mierda? ¿Dónde está Bob Dylan? No. Ese es como sobre... está basado en otro tipo, creo que es Dave Van Brock. Que Coño es ese, sí, weón. un tipo así que le fue mal en su carrera como artista. Sí, me doy cuenta. Pero es sobre eso, pues, sobre the struggle, sobre la lucha del artista así que iba muriéndose de frío tocando de bar en bar. Y si quieres una película ya propiamente sobre Bob Dylan, está esta de I'm Not There, que es de Todd Haynes y es como una película sobre Bob Dylan hecha en todo el estilo de Bob Dylan, que es súper loco, pues, o sea, actúan como Bob Dylan, o sea, interpretando a Bob Dylan, Christian Bale, Heath Ledger, un niño negro ahí afroamericano, un tipo que actúa así como y que no, el poeta, así, todo greñudo, y Kate Blanchett. O sea, es una cosa, bueno, súper loca, ¿no? Bueno, y Richard Gere también. Richard Gere así como un viejo vagabundo. Y es una cosa súper loca porque es como que este concepto de que Bob Dylan, como no quiere ser encasillado en todo esto, a lo largo de sus discos tú ves como distintas facetas, distintos personajes, incluso podríamos decir. Y tú tienes como que, bueno, el personaje del tipo así, el rebelde, ¿no? O sea, el tipo que está haciendo estas canciones de protesta porque quiere un cambio en la sociedad y tal. Después tienes al tipo todo excéntrico, que es como, bueno, el de los años 70 por ahí, o incluso 80, que era un tipo, bueno, que sí, más parecido al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. O tienes esa etapa del tipo como, sí, o sea, disruptor, que estaba cansado de que, bueno, lo buscaran era para tocar estas canciones y ya, y quería lanzarse, bueno, su etapa artística con el rock y todo esto que te pone a Kate Blanchett. Esa película es muy loca, es muy fumada. Salen los Beatles. Pero coño, sí, el tipo fuma ahí con los Beatles y salen como volando. Es una película loca, pero yo creo que hace lo que una buena película, una buena biopic debería hacer, Sí, es que es capturar el espíritu. Pues, el normalmente espíritu de la cuando tú persona. vas a pichear una película, ¿no? Para decir que ya, yo quiero hacer una película sobre esto, te preguntan y que, tú vas a hacer una película sobre Bob Dylan, pero ¿cuál va a ser el ángulo? O sea, ¿sobre qué va a ser la historia? No puede ser la historia de Bob Dylan y ya, porque si no es absurdo, pues si no eso yo me meto en Wikipedia, o sea que esta película no se la recomendaría a nadie, sino que simplemente si tú quieres conocer la historia de Bob Dylan, o ves los documentales o simplemente te metes en YouTube y ves los momentos históricos que salen en esta película, pues, o sea, que lo recrearon, que hay como 10, pues, o sea, como que videos de YouTube recreados para esta película. Y que bueno, yo prefiero ver los reales y ya, ¿no? O sea, así como mucho más efectivo. Que eso es lo que termina siendo. O sea, ¿cómo tú vas a hacer una película si no tienes un ángulo y que yo voy a contar la historia así? Y yo les recomendaría, pues, o sea, yo creo que una de las formas más interesantes de contar esta historia, que es como yo lo hubiera hecho si fuera el director de esta película, pero no me llamaron, lamentablemente. Que yo hace un tiempo me estaba leyendo un libro de la tipa que fue novia de Bob Dylan en ese periodo, que en la película la llaman y que Sylvie, eso pues el personaje de El Fanning. Y la tipa en la vida real se llama Susie. O sea, que le ponen así su nombre, Sus Rotolo, ese es su apellido. Y la tipa escribió un libro que se llama A Free Willing Time, porque esa es la tipa que sale en el disco de Bob Dylan que se llama A Free Willing Bob Dylan. Bueno, ella es la tipa que sale en la portada con él así pegada del brazo. Y la tipa describe en ese libro, bueno, que yo me leí como un cuarto, pues no continué, pero me gustaría terminarlo. La tipa describe toda su relación con él, cómo lo conoció, así, que fue como en un concierto y tal, cuando el tipo ya era un poquito conocido, pues no era una estrella, pero ya ella sabía quién era. Y hubiera sido súper interesante que tú cuentes la película desde su perspectiva, porque se excusan, pues, o sea, yo vi por internet que están diciendo que no, claro, es que el personaje sigue siendo un misterio, pues, o sea, Bob Dylan como tal, tú como persona, cuando ves la película no lo entiendes, pero es que él en la vida real también es así. Y bueno, no hace falta, bro, porque si la novia hizo un libro sobre toda esa época, bueno, no dirá todo, o sea, no dirá el perfil psicológico de Bob Dylan, pero de ahí puedes sacar de todo.
Y hacerlo sobre la relación de ellos dos tiene sentido porque se supone que Bob Dylan escribió, no sé, como sus 5 o 6 canciones más famosas de toda su vida. Las escribió sobre la relación que tuvo con ella y en esa época, que ella narra ahí, pues. Que ellos tuvieron una relación bastante complicada, así como de toda, ¿cómo se dice? Turbulenta. Y que terminó así, como que él tuvo una pelea con la mamá de ella y él puso eso en una canción, pues, o sea, casi que narró toda la pelea en una canción y era como que súper incómodo, pues, o sea, como que se pelearon, pero que se gritaron y lo sacaron de la casa, o sea, una cosa fea. Y otra de las canciones de él, que se llama Boots of Spanish Leather, es como que unas cartas que se están mandando una mujer, pues, o sea, que se va a otro país, que se va para España, en barco. Y le está escribiendo unas cartas como que, bueno, sí, ya vuelvo y tal, pero al final como le confía así que no, es que yo en realidad, bueno, yo me voy y no sé cuándo vuelvo. Y eso pasó en la vida real, pues, o sea, esta tipa se fue con su madre no para España, sino para Italia. Así como, bueno, con la excusa de estudiar arte, pero era mentira, pues, o sea, la realidad es que se la llevaron del país como que para cancelar esa relación porque su familia pensaba que era muy tóxica y sí lo era, pues era como que de pura pelea. Y eso hubiera estado increíble, o sea, que lo pongas así en la película, pues, o sea, porque no te tienes que poner todo poser y que no, una película de Bob Dylan y donde no ponemos sus canciones principales porque él solo tiene que 20, 21 años y no las había escrito todavía. O sea, no tienes que llegar a ese extremo porque el tipo simplemente escribió sus mejores canciones sobre esta mujer. Entonces tiene sentido, bueno, esa es la de Don't Think Twice, It's Alright, la de It's All Over Now, Baby Blue, o sea, todas esas son de la época con esta tipa. Entonces yo, o sea, si tú quisieras hacer otra película sobre por qué el tipo no quería que lo encasillaran como artista y tomó la guitarra eléctrica, o sea, eso es otra película completamente distinta. O sea, no tiene sentido tratar de mostrar todo así en la misma. O sea, una cosa absurda desde el principio. Se están cagando en la memoria de Bob Dylan. O sea, eso, como lo ponen aquí, eso es que ellos están teniendo una discusión así porque ella se va. Y el tipo está tocando de fondo, pero como que sin relacionar las dos cosas. Pues, o sea, es que está como tocando de mala gana de fondo esa canción de Don't Think Twice, It's Alright, que es sobre el tipo que se está despidiendo de ella. O sea, como que el director no le importa. Pues, y que, mira, ¿cuál es el trasfondo de la canción? Que sobre eso se suelen tratar, ¿no? Las películas así de música. Es como para decirte que sabías que esta canción fue escrita cuando este músico estaba conversando y que, ok, de ahí es de donde viene, qué loco. Pero aquí les da igual eso, pues, o sea, como que cualquier cosa, ¿no? Él como que se sentó un día y que y ya tenía la canción lista porque es un genio. Así como si fuera eso, la película esa de Mozart, que no, él se sentó ahí, hizo una gran canción y que de dónde se la sacó, de ningún lado, el tipo simplemente es un genio. Sí, que bueno, eso es un pecado que cometen muchas biopics, como el caso de Oppenheimer, cuando es y que no, están teniendo ahí sexo y de repente el tipo, o sea, ella agarra un libro, o sea, ¿por qué? No sé, o sea, ella paró, agarra un libro ahí y que... ¿No te ha pasado, bro? Mira, esta es la frase por la cual todos conocen a Oppenheimer, ¿no? En su famosa entrevista. Entonces, léemela, lee la frase icónica mientras tenemos sexo. Y que bueno... Nunca sí, pasó, eso no obviamente nunca sucedió, pero sí. lo ponen para que, bueno, no sé ni por qué lo pone eso de Oppenheimer, si es como que, ok, me imagino que, o sea, la forma en que lo pone es como para decir que esta tipa sí es loca, qué excéntrica esta tipa que se sacó de la nada un libro indio y que, miren esto, amigos. Sí, eso no tuvo sentido, no sé ni por qué coño era como haciendo referencia a esa frase icónica que el tipo dijo después. Para los genios que ya conocemos a Oppenheimer de antes de ver la película es como un guiño. No, pero, un guiño, ¿por qué? No sé, pues, pero te lo dan. Muy ridículo. Pero bueno, a ver, ¿cuál fue la otra película que comentaste ahorita? Que dijiste que es como tal. No recuerdo. Maldita sea. ¿Pero en qué sentido? Que dijiste y que no, que como en esta otra película, antes de que yo dijera lo de Oppenheimer. No me acuerdo, papi. Bueno, no importa. El punto es que yo lo que considero es que una buena biopic lo que debe hacer es eso, pues, o sea, capturar el espíritu del artista en un momento particular. Bueno, sí, sobre un artista, ¿no? Y bueno, nada, pues, o sea, yo creo que incluso estas que tampoco es que soy el mayor fan, pero por otras razones. Pero hasta esto que hace Pablo Larraín, que hizo como esta de, Jackie, y la otra que es sobre la princesa Diana, ¿no? Bueno, dentro de todo es como que, ok, tú vas a ver el personaje en un determinado contexto. Y eso es lo que te da cuenta a ti de cómo era esa persona en la vida real. Que, ya me acordé, todavía hablaste de Amadeus, de la película de Mozart. Mozart.
esa película no fue que es una biografía que hicieron de Mozart. O sea, es una obra de teatro sobre el conflicto un poco exagerado, ¿no? Y dramatizado entre Mozart y Salieri. Y en base a ese conflicto, o sea, a partir de ese conflicto es que tú puedes entender cómo era Mozart o cómo es esa personificación de Mozart que hacemos así en la historia y decimos, o sea, el mito, ¿no? Mira el tipo como era, o sea, esto. En cambio, si tú tratas de hacer una película sobre toda la vida, este carajo siempre es un fracaso. Muy pocas veces lo puedes lograr. Sí, ¿qué me dices de la película Napoleón? Bueno, justo era el ejemplo que iba a poner. Una gran película. La de Napoleón, coño. O sea, yo no he vuelto a pensar en esa película en 10 años. A mí sí me gustó la interpretación de Joaquin Phoenix porque es chistosa así, que es como así como Napoleón deprimido todo el tiempo, así con esa expresión de Joaquin Phoenix que siempre está así como de una carita así que él pone, pues así como de pouty, así como está como de tristecito. Y es gracioso, o sea, el tipo está que si en la guerra, lo están coronando y el tipo con la misma expresión así como de, son muy cool. Esa película, bueno, te cuenta todo, pero a la vez no te cuenta nada. Y, Genial. Y es lo que digo, o sea, la razón por la que, por ejemplo, Oppenheimer tiene Oppenheimer sí éxito. es la mejor película biográfica que se ha hecho, bro. Bueno, es que la razón por la que tú podrías decir, coño, Oppenheimer, o sea, te cuenta toda la historia de él, es porque está enfocada en Exacto. momentos particulares de su vida que son, bueno, la razón por la que Oppenheimer es reconocido, ¿no? ¿No? Y que se enfoca como en tres cosas y se toma el trabajo de conectarlas. No es y que no, es que él tenía novia y la llevó para el concierto y la tipa se fue y al mismo tiempo ella medio le dijo algo de su música, así que se conecta. O sea, no hay que en qué se conecta Bob Dylan, sino que Oppenheimer con todo se supone que es la conexión de él con Einstein, con eso, pues, o sea, lo de la bomba atómica y lo de su juventud, pues, o sea, que él trató de asesinar a su profesor y eso, pues, o sea, de que eso, que él iba a matar a una persona y luego, bueno, creó un arma que mató a millones de personas. O sea, una cosa que es como así. Bueno, y el juicio. Sí, o sea, La como vaina que en blanco y negro. todo eso y que mira, o sea, todo lo que le pasó a él, todo lo que yo te estoy contando, está conectado íntimamente y de una forma así como cósmica. Pues una cosa que él hizo que si a los 20 años está conectada con lo que le pasó a él a los 44. Pues una cosa así que está muy bien construida. Sí, porque, a ver, en el fondo, Oppenheimer no es propiamente una película, o sea, así, sobre la vida de un hombre y ya, sino que tiene unos temas generales y mucho más profundos, pues, o sea, que es y que, bueno, todo esto de la, ¿cómo es? Personal vendetta. O sea, como que todas estas rivalidades personales que se crean cuando eres un tipo así, bueno, como era Oppenheimer, ¿no? Así que no le importaba nada. Al menos cuando el tipo era famoso. Y todo este gran dilema moral de crear un arma de destrucción masiva. Eso eran como un poco los temas generales de la película. Los temas generales de Complete Unknown es como que, bueno, no sé, pues, o sea, que el tipo, nada, o sea, quería tocar otra música y es un genio, pues, y como que No, tiene un mentor al y hay una final tipa. el mensaje que este tipo es increíble, ¿no? O sea, como que él se sentó y llegó aprendido al principio, pues, con una canción y después se estaba quedando en la casa de Pete Seeger y está tocando otra canción súper famosa de él y luego tocó otra y están como que en un club y como que un ejecutivo le dice a otro que este tipo lo representas tú y que sí, que bueno, vamos a grabar su disco. O sea, todo pasó como en 5 segundos. Pero esta película me ofendió a mí en particular, así personalmente, porque las primeras canciones que yo le toqué a mi novia actual fueron exactamente esas, fueron Don't Think Twice, It's Alright y la de Boots of Spanish Leather. Eres un pavoso, compadre. Yo toqué esas dos canciones así y se supone que esas dos canciones en particular fue las que le escribió a esa novia que él tuvo y se convirtieron que si las más populares que él escribió que si en toda esa época. Y lo interesante, ¿no? O sea, cuando tú te preguntas sobre esas canciones, es que, bueno, bro, ¿qué fue lo que lo inspiró? ¿Y tú crees que esa película sobre su vida trata de responder esa pregunta? Y es absurdo que no la trate de responder, pues, o sea, es lo que tú te preguntas, pues. Y se pone con cosas como eso, pues, o sea, como el pito ese que él toca cuando está en la cancioncita esa, la de Highway 61, y que ahí fue donde lo encontró y que lo compró en la calle y después fue para el estudio y dije, ok, o sea, me imagino que eso fue lo que pasó, ¿no? Lo compró. O sea, eso es lo que tienes que hacer con las demás canciones, pero lo interesante, pues, o sea,
cuál fue la situación que inspiró esa canción. Pero la respuesta de esta película para todas esas canciones es que no, o sea, la respuesta es que él es un genio, pues, o sea, él le puede estar pasando cualquier cosa y escribe la mejor canción posible y por eso es tan famoso. O sea, una cosa que nunca fue así. Yo considero eso, pues, o sea, que las biopic son un poco problemáticas en el sentido de que, bueno, o te deja insatisfecho o trata de hablar de un montón de cosas y no termina hablando de nada, sino termina dándote una visión superficial, ¿no? A lo Wikipedia. Y en el caso de Bob Dylan es lo que digo, o sea, a mí que me gusta su música, coño, a mí me interesa es como, bueno, ¿por qué coño alguien escribiría algo así? O sea, que además es súper particular, o sea, no es como que no, un tipo así, pues, o sea, la historia de un deportista o la historia, sino es un tipo que, bueno, no hay nadie como él. O sea, es un tipo súper, súper particular en el arte, en la música, en todo. Sí, o que sea, es como medio tratan de hacer al principio cuando dicen y que no, es que la música folk se supone que es de tradición. Entonces los nuevos músicos tocan las canciones del pasado y las tocan, no sé, como mejor, pues, o sea, como las actualizan. Pero que tú escribas tus propias canciones y las toques y que no. O sea, eso fue lo loco, pues, o sea, como que eso te lo medio mencionan en la película y no lo vuelven a discutir nunca. Y que, mira, este es el único tipo que está haciendo eso y cómo lo está haciendo, o sea, da igual. Pero bueno, para terminar y que, bueno, si quieres saber las razones por las cuales toqué esas canciones así para esta chica, fue porque ella no vive en esta ciudad. Entonces ella se devolvía hacia su pueblo y estas dos canciones son exactamente sobre eso. Sobre que la hembra está yéndose, está alejándose del hombre. Entonces yo pensé que, mira, la temática tiene sentido en esta circunstancia. Y se lo dije, pues, que, mira, estas canciones, si escuchas la letra, te dan como este mensaje. muy profundo. Exacto. Eso era lo que tenía que hacer en la película, pero no, o sea, ni lo intentan hacer. Y bueno, podemos pasar a conversar sobre la única película buena en esta mierda de episodio, que se trata del gatico, el Gatico Flow. Que eso no me lo esperaba, pues, o sea, yo la fui a ver como que, bueno, ni idea, pues, o sea, una película ahí que dicen que la hicieron con poco dinero y ganó el Oscar, pues eso era todo lo que yo sabía, pues yo no vi tráiler, no vi nada. Y yo viendo la película de coño, los tipos que le hicieron saben su cosa, pues, o sea, si tú vas a hacer una película que literalmente no tiene diálogo de principio a fin, tienes que tener mucha confianza en lo que estás haciendo. Yo vi una entrevista del director y el tipo cuenta, bueno, que él siempre ha hecho como que cortometrajes y hizo una película él solo y ya, o sea, como que él en su computadora tiene ese software que es gratis y el tipo está ahí como, bueno, pues ya tiene sus técnicas que se hizo para hacer todo él de principio a fin. Y la película pasada que hizo, que esa sí la hizo él solo, ganó como que unos premios en un montón de festivales y así es que le dieron eso, pues, la confianza de hacer esta película de una mayor escala, pero no la podía hacer en su país de mierda, Letonia, sino que lo que hizo y que, bueno, que se buscó a otras personas como que en Francia, en Bélgica y tal, y la hicieron todos al mismo tiempo, pues, o sea, como que un equipo de personas, pues, que él consiguió de Letonia, animadores de Francia y otros de Bélgica, trabajando todos juntos, ¿no? Y eso, pues, o sea, que sí, con los recursos mínimos, pues, o sea, lo mínimo que necesitas para hacer una película así, que tú lo ves en el diseño desde el principio, pues, o sea, y los tipos trataron de que todo fuera lo suficientemente simple para que, bueno, para que lo pudieran procesar y tal. Pero eso, pues, con ese enfoque artístico que le pusieron, funciona, pues, o sea, como que se concentraron en lo que se tenían que concentrar, pues, en que los movimientos de los animales se vieran naturales e interesantes, en que eso, pues, o sea, como que todo el estilo visual, pues, o sea, que se viera súper natural, pero no realista, pues, eso fue lo que les quedó mejor. Y eso, pues, o sea, como que estudiaron muy bien toda esa estructura, pues, así que, bueno, si no va a tener diálogo, ¿cómo conoces a los personajes? Pues, entonces tienen como que unas pequeñas interacciones, pues, el gato con el perro y con el capibara, bueno, que en nuestro país se le dice chihuire, pero en todos los sitios en donde vi que conversaban de esta película, y no, el personaje del capibara. Y eso, pues, el lemur, o sea, como que todos tienen su propia forma de ser y van interactuando y van aprendiendo a trabajar juntos, así, pero poco a poco, y una película muy sutil, o sea, me pareció eso, los tipos que lo hicieron, excelente 100%, o sea, todo lo que querían hacer le salió bien. Sí, es que, bueno, en esto del cine de bajo presupuesto y todas estas cosas existe ese concepto de que tú debes abrazar tus dificultades. Tú debes decir, bueno, a ver, las dificultades que tú tienes para contar una historia te abren una ventana también de ciertas cosas, oportunidades, características que, bueno, si tuvieras todo el dinero a tu disposición,
probablemente no tendrías que ser tan creativo como cuando no tienes recursos y dices, coño, ok, estoy limitado por esto. ¿Cómo usas tu creatividad para superar esos desafíos? Y en el caso de esto, o sea, hacer una película en Blender, que es un programa gratuito, a mí me pareció que, oye, fue una gran hazaña y más allá de toda su historia detrás de escena, ¿no? O sea, todo lo que llevó a que la película se hiciera, tú te sientes a verla, o sea, te sientas a ver la película y de una ya, o sea, te transportas a ese mundo, pues, o sea, aceptas como que las reglas de ese mundo, aceptas que, bueno, ese es el estilo de animación, todas estas cosas, y te dejas llevar por una historia que, si bien es bastante sencilla, va como a estos temas universales donde tú dices y que, bueno, o sea, ocurrió un mega cambio en el contexto, pues, de los personajes y tienen que aprender a llevarse bien para sobrevivir. Y en medio de eso existen estas pequeñas escenas como cuando el gato aprende como a vencer su miedo al agua y se deja llevar, ¿no? O sea, fluye y aprende a cazar su propia comida, que era como la dificultad que él tenía al inicio, ¿no? Que le robó a los perros y lo persiguieron y todo esto. Vemos también como eso, o sea, como poco a poco se empiezan a unir todos y terminan desarrollando esta relación que, bueno, en lo sencillo que es la película, yo estaba súper metido en la trama, pues, y súper, no sé, había como cierto elemento en el que hasta yo me sentía conmovido al final de la película y estas cosas, a mí me encanta ese estilo, tanto de animación como de diseño, porque hay varios videojuegos que tienen ese mismo estilo así, ¿no? Nerd. Blender es un programa que, si no me equivoco, también es como utilizado para esas animaciones en videojuegos y cosas de este estilo. Sé que es de animación 3D, pero no sé si se usa para eso. El punto es que esto es una tradición que viene mucho más del mundo de los videojuegos y hay una serie de juegos que son, bueno, con estas características, pues, o sea, muy, muy parecidas. O sea, tienes los que son de Team Ico, que son Shadow of the Colossus o Ico. Y tienes otros que, coño, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son el estudio que hizo un juego de Play 3 llamado Journey, que fue así en su momento, eso fue en el 2011. Fue como que, wow, este juego buenísimo. También se parece a Little Big Planet. No, bueno, El mejor juego de Play. ese Journey es muy parecido a este y en el sentido de que, coño, yo me acuerdo que los videojuegos eran que no, sí, o sea, la frustración, tú estás ahí pegando gritos mientras matas a un gentío. En este, todo el punto era concentrarte en el viaje, ¿no? Y eran, bueno, un mundo así también como mítico, con todas estas construcciones y con todas estas cosas así misteriosas. Pura ruina. Y tú lo que hacías era eso, pues como surfear por el desierto y recorrer todas estas cosas. Y era una historia muy sencilla, pero en algún sentido te conmovía, pues, o sea, tú te sentías como tan inmerso en el viaje y veías la importancia del viaje, pues, o sea, la importancia de esos gestos pequeños y de todas estas situaciones que ocurren en el camino, que coño, en su sencillez yo creo que es tremenda película. Y el hecho de que haya ganado el Oscar y que haya tenido esta trascendencia también es algo maravilloso, porque bueno, una de las grandes críticas es que primero los Oscars no se tomaban en serio, y yo creo que todavía no se toman, pero bueno, no se toman en serio la animación como cine, sino que piensan que son películas para niños. Por eso es que siempre era como, bueno, sí, o sea, vamos a nominar cualquier vaina que salga, que sea así, que sea mi villano favorito, qué sé yo. Eran unas cosas así que siempre ganaba Pixar, siempre ganaba Disney, que a ver, Pixar tuvo su buena época, obviamente, en mi infancia. Pixar y hamburguesas. Retírate del podcast. Oigan esto. Pixar tuvo su buena época, todo eso, pero últimamente, coño, o sea, estudios como Disney, o sea, que terminó adquiriendo todo, son demasiado flojos, pues, o sea, ese énfasis que ellos le están dando y que Intensamente 2, que además fue que es una de las películas más vistas, o sea, en la historia de la animación, y que yo digo, coño, hace un tiempo había salido este artículo donde ellos comentaban como que no, lo intentaron con el contenido original, sacando la del panda rojo y la del carajito este que se vuelve una sirena. Ya. No funcionó. Así que ahora van a sacar secuela de todo. O sea, la secuela de Toy Story 5, Carajo. esto, todo. O sea, y yo digo, coño, Soul fue buena. sí, o sea, es que las historias originales y todo esto, evidentemente valen mucho más la pena que sacar secuelas de lo mismo, pues. Y seguir explotando y sacando hasta el último centavo de una franquicia.
Entonces el hecho de ver que esta película ya ha tenido ese reconocimiento y bueno, tengo entendido que le fue bien en taquilla, o sea, es una película que ha sido bien influyente y es una cosa así, pues, o sea, que la hizo un tipo en su cuarto con otras personas con las que colaboró y bueno, como ves al inicio fueron como 10.000 estudios y me No, imagino que el grants y cosas principio es un fastidio. Estudio, o sea, como 10.000 logos. Este estudio y este y este. Llegué, ¿cuántas personas hicieron esta vaina? Sí, Como o sea, 14 logos. dentro de todo, o sea, aunque yo no fui muy fanático de los Oscars en general y de la última edición, no mucho. Yo creo que igual es interesante el hecho de que, bueno, reciba este reconocimiento esta película El independiente. primer Oscar de Letonia. Incluso a Nora, que uno, bueno, porque yo al principio dije, coño, mira, honraron al cine independiente. Pero claro, como todo, ¿no? Después vi que los tipos, el estudio que distribuyó la película de $6 millones, ¿no? A Nora, gastó 20 millones en su promoción para los Oscars. Entonces también yo digo, bueno, no es que, ay, claro, es que cualquier película independiente puede llegar a ganar un Oscar. Paja, o sea, necesitas una gran campaña y probablemente Flow también tuvo algún tipo de campaña. Pero, coño, yo creo que es una muy buena película. O sea, más allá de todo, no es como que, ay, esas películas que tú dices, no, es que fue tan difícil de hacer que por eso es bueno. O sea, el resultado final es como, pero la historia detrás es una maravilla. En este caso no, o sea, en este caso yo llegué a ver la película sin saber mucho al respecto y de verdad que, coño, me gustó muchísimo la experiencia. O sea, me sentí súper metido en toda la trama, incluso siendo animales que no hablan. Y nada, o sea, es eso, pues toca esa fibra que también tocan estos videojuegos independientes, donde tú sientes como esa autenticidad en lo que te están diciendo, por más sencillo, por más elemental que sea. Y eso es algo que a mí, no sé, a mí me conmueve mucho. O sea, hay muchos juegos en ese, bueno, no sé si muchos, pero hay Sí, yo sé varios en ese estilo. que tú, bueno. ¿Cuántos videojuegos independientes has jugado, Nerd? Cuéntanos más sobre eso. Mm. ¿Qué tal se te pone a jugar Call of Duty, FIFA, Red Dead Redemption, que lo estás jugando ahorita? ¿Cómo era el que, te acuerdas, que fue famoso en su momento, que eras un guardabosque? No soy gay. Tú lo pasaste. Te dije que eso nunca pasó. Yo no soy gay. Mm. Ese es Firewatch. Sí, o sea, coño, hay varios así con ese estilo que son muy buenos. O sea, Son juegos para maricas. Los juegos de verdad son eso. Los juegos de básquet, todo lo que sea de deporte. Que uno se lo compra cada año. Ahorita toca que FIFA 26. Genial. Uf. No, es que eso, yo viendo esta película al final quedé un poco perturbado así. O sea, incluso tenía como que un mal sabor de boca así raro. Esto de que... Sí, o sea, me lo tenía que pasar con algo. Eso, tuve una pequeña crisis que me duró como 15 minutos desde que se terminó esta película, pero la superé. Porque la impresión que a mí me dio esta película fue una cosa perturbadora. Porque yo al final de la película, o sea, cuando se terminó, yo estaba de coño. O sea, la experiencia que tuvo este grupo de animalitos que se caracteriza porque ninguno sabía qué carajo estaba pasando. O sea, como que todo lo que tienen a su alrededor, o sea, tienen conciencia y todo lo que los rodea es misterioso. No saben por qué está pasando nada. Y simplemente el único impulso que tienen es el de sobrevivir. O sea, ellos quieren como que, bueno, no sé de dónde viene esta agua, pero yo sé que, bueno, que si todo esto se llena de agua, me ahogo y me muero. Así que voy a tratar de hacer lo posible por escapar de aquí, pero no tengo en mi cabeza por qué el agua es peligrosa o por qué tengo que huir o qué es lo que está pasando en el bosque. O sea, no hay ninguna concatenación lógica de todas las cosas que están pasando. Y no puedo hablar, o sea, no le puedo preguntar a alguien. Entonces es como que una cosa que yo me puse a pensar, ¿no? Y lo que me pareció es eso, pues, o sea, que la gran mayoría de la historia humana habrá sido así. De que, bueno, antes de que se crearan, bueno, como los lenguajes así más complejos y todas esas cuestiones, bueno, que se fueron, no sé, que si decenas de miles o cientos de miles de años, los seres humanos también vivían de esa forma, vivíamos de esa forma. Así, pues, o sea, que tú estás rodeado de un montón de cosas y tú no tienes idea por qué, y lo que hace es, bueno, tratar de seguir viviendo contra todas las amenazas que tienes, que son millones, pues, o sea, como que ese fue como que el hecho, pues, que se quedó conmigo así, pues, o sea, lo que me comunicó la película, que durante la gran mayoría de la historia humana era exactamente así. O sea, tú estás tratando de sobrevivir, ese es el único impulso que tú tienes y no conoces todo lo que te amenaza por todos lados, pues, o sea, es así como una pesadilla, pues, así como una cuestión que, digamos que tú vives en una cueva y tú sales de tu cueva y eso es lo que te toca todos los días, eso pues, que eso es lo
identificó muy bien, lo ilustró muy bien, bueno, que eso lo conversamos en el capítulo sobre 2001 Odisea en el espacio. Que en la novela, al principio, te tratan de meter en la mente de como que el primero de los seres humanos, pues, o sea, de como que el primer primate de que comenzó esa transición, pues, o sea, de estar inconsciente de todas las cosas a estar consciente y comenzar a preguntarte y que, bueno, pero esta agua, ¿de dónde viene? Y estos árboles, cosas que puedo hacer con ellos, puedo construir algo y cómo me puedo proteger. O sea, antes de que pasara todo eso, en ese libro es muy cool porque te cuenta esa transición, pues, o sea, como de cuando tú te comienzas a preguntar que, yo tengo que vivir en un terror constante, que eso es lo que me dio miedo a mí viendo esta película, pues es como que un terror constante. Cada animal así, eso, pues incluso sin el agua. Porque el gatico este estaba caminando por ahí, ve a los perros que lo comienzan a perseguir y el gatico mierda. Y encuentra un pescado y ya se lo quieren quitar. O sea, es una cosa de simple supervivencia, sin ninguna inundación ni nada. Y ya era, bueno, pues eso, el mundo salvaje. Que nuestros ancestros, nuestros antepasados, eso, pues eso es lo que vivieron. Toda esa cuestión. Y como empieza la película y como termina, y hay como que otro plano de eso, pues en el medio de la película, es eso de que el gatico se está viendo su reflejo. Y al final se ve que es como el reflejo de todo su grupo de amigos. Y eso siempre lo caracterizan de esa forma, pues, o sea, de que cuando tú te reconoces, o sea, cuando tú reconoces tu reflejo, ahí es que tú adquieres como la autoconciencia. O sea, como que el gatico se está viendo ahí como eso, pues eso es lo que me comunica a mí, que hay como que una conciencia ahí. Una conciencia que no sabe qué es lo que está pasando, pues, y vives en puro terror. Bueno, en la escena post-crédito, no sé si la viste, Claro que lo vi, bro. que el tipo habla, pues. ¿Quién El habla? gato. Claro. Habla y desarrolla, pues, o sea, vemos como un montaje así de la historia de los gatos y cómo construyen casinos, metrópolis. Eso es lo que yo también me he preguntado y que bueno, ¿por qué los Homo sapiens son los únicos así, eso pues, que tienen como que un dominio, eso pues, de herramientas y que tienen conciencia y se puede comunicar y tal? Porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no es como en El Señor de los Anillos, que es como que, bueno, claro, están los humanos, los que son normales, pero también están los hobbits y también están los enanos y también están los elfos y también está, coño, son como que otra especie que también tiene esa habilidad y te puedes comunicar con ellos, pero de otra forma, o sea, porque eso no existe, sería más cool. Eso fue lo que se vivía hace 300.000 años, cuando estaban los Homo habilis, Homo erectus, etcétera, pero Porque ganamos esos la guerra, pues. bichos dicen que eran como que medio avanzados en ciertas cosas, pero no se sabe si se comunicaban, o sea, era una cosa así como, digamos que los más inteligentes éramos nosotros. Pero es una cosa así que como que no, ellos crearon su propia sociedad y tú, no sé, comercias con ellos, así como siempre pasa, pues en esos escenarios de fantasía. Pero sí, o sea, eso fue lo que yo vi y que la película, bueno, yo cuando la estaba viendo me da un poco de lástima porque yo tengo un gatico que se llama Sansa y cuando este pobre gatico Flow, cuando le pasaba algo así, eso que no sabía qué hacer, estaba así como con una cara toda triste y, miau, miau, y dije, pobre gatico, o sea, no hay nadie que lo ayude, sino el gatico tiene que hacer todo solo. Y es una película así que se pone mística también, pues, o sea, con eso de... No me puse a ver y que explicación. La garza que sale volando. Sino eso, se abre un portal del cielo y el gato sale volando y la garza también, pero la garza sí se la llevan, pues, por ese portal. Y luego eso, pues, o sea, que como que todo el bosque surge desde el agua de la nada, pues, o sea, es como lo reverso de la inundación, pues, o sea, como si la tierra y los árboles es como si llegaran a otro nivel de la tierra, pues, y que no, es que ya el agua como que se filtró, bueno, que no sé esa inundación de dónde carajo era el calentamiento global, porque coño, o sea, se llevó todo el bosque por delante. Pero eso, pues, o sea, que también está ese aspecto místico y luego se encuentra como que al monstruo marino todo ese raro y interactúa con él, el gatico, y en la escena después de los créditos sale ese monstruo que ya como que envolvió al agua. No sé a qué está haciendo alusión, pero no sé, o sea, como que existe, señala, pues, así como que ese misterio que para los animales, pues, o sea, todas las cosas que están pasando en la película, todo lo que tiene que ver con lo que tú dices, claro, eso se entiende, pues, la inundación, la causa de esto fue así, pues, o sea, lo que tú puedes comprender, bueno, ellos no lo pueden comprender. Y al final, pues, cuando pasa eso de la garza y el gato, es como que otro misterio más, pues, y que no, en realidad existe otra cosa que... eso puede, o sea, como de lo místico, del misterio y tal, que es como que lo que le añade otra dimensión a la película. Sí, eso es lo que te digo, pues por eso hago referencia como a esos videojuegos donde lo místico y el misterio y todas estas cosas está súper presente.
Y no necesariamente te dicen, no, es que ese es un dios ahí que se está llevando la garza. Pero sí te da como para especular, pues. O sea, que tú Pero puedes los como aliens. No, bueno. No sé, o sea, tuvo varias escenas interesantes. Incluso eso de la misma... Es una garza, no sé qué coño es, como el pájaro ese que quiere alimentar al gato y todos los otros malditos, bueno, lo execran de su comunidad. Y es como eso, pues, o sea, como... Básicamente, o sea, todos estos animales aprendiendo a convivir, pero ahí tú ves como esa gran diferencia entre una película, por ejemplo, El Robot Salvaje y esta. Que es que sí, o sea, la animación en El Robot Salvaje es excelente, o sea, es una locura. Pero la historia es una cosa, bueno, o sea, y que no, que hacía frío y todos los animales entonces entraron Sí, y la se cayeron a historia es golpe. bien pendejita. O sea, que O sea, pasan como 45 minutos y de coño, es que el patito le pasa la misma estupidez que en Nemo. Tiene Ah. como la aletita así un poco jodida y entonces no le funciona y el robotcito sí lo va a ayudar porque es su mamá. Y eso, la directriz y que ayuda a este patico a crecer. O sea, que no estuvo mal, pero que solo esa sea tu historia. Pues, o sea, de toda la película se siente un poco tonto. sí, que aquí tú ves como, coño, incluso sin necesidad de diálogo, que eso es como también mucha gente, no, el guión es el diálogo. O sea, sin necesidad de diálogo puedes contar una buena historia y contar esta trama donde, bueno, el gatico pasó por todo este desarrollo de personaje. Aprendió a pescar. Y coño, estuvo muy bien hecho. O sea, toda esa vaina de la animación, coño. A mí me cayó bien el lemur. Siempre buscando cosas para divertirse, ese biribón. El lemur con su espejito ahí que mandó a todos a la mierda y que no, bueno, yo estoy con la comunidad y después se... Esa es la otra cosa, eso del reflejo estuvo muy presente en toda la película. La autoconciencia del animal. Claro, es que cuando la garza tuvo conciencia de clase se lo llevaron, pues, porque eso todavía no era, eso es en el siglo XVIII. Pero sí, yo creo que Flow, sin duda alguna, es una de las grandes películas del Bueno, 2024. no sé cuál es el punto de que siga diciendo eso. Eso no es ningún mérito. Eso hubo 5 No, buenas películas en el 2024. Tienes que decir Megalópolis. las mejores películas de la década. Verga. Porque sí, o sea, no sé cómo el tipo habrá hecho eso, pues, pero el tipo es un pro. Así que te sacas, pues, o sea, como que toda esa historia y de que él dijo que no quería que fuera una historia como moralista. ¿Ves? Bon Joon-ho, ¿ves cómo se hace? Que el tipo eso, pues, y que él pensaba y que, bueno, ¿cuál es la historia del gato? Que el gato tiene que aprender a eso, pues, a trabajar en equipo porque siempre estaba solo y ahora está con un montón de seres ahí que no conoce y tal, y al principio como que no saben interactuar, pero después se da cuenta que, bueno, que si todos se mantienen juntos, trabajan en equipo, las cosas les salen mejor. Y que, bueno, la idea, pues, o sea, de la historia no era y que ves, todo en equipo es mejor, nunca estés tú solo. Sino que el tipo dijo que él puso el personaje del perrito ese que se queda lejos, pues, o sea, de su pandilla de perritos, para que tuviera como que la historia inversa del gato. Que él está en un grupo y después se queda solo y tiene que aprender eso, pues, y bueno, ¿cómo haces si estás tú solo? Pues, o sea, ¿cómo sobrevives así? Para que eso, pues, para que la historia no fuera simplemente que tienes que estar en grupo, sino que fuera que no, bueno, en realidad necesitas un equilibrio de las dos cosas, pues, o sea, necesitas saber valerte por ti mismo y si haces eso y estás en un grupo es mejor todavía. Que es lo que le pasa al gato, eso, pues, cuando al principio cae al agua porque hay unos pescados ahí, pero no tiene idea de cómo pescar y ve al capibara y él sí sabe que, y empieza como a imitarlo a él. Y más tarde en la película pesca como si nada, pues, o sea, se lleva un montón de pescaditos para el barco y así comen todos. Pero esa es la cosa, pues, o sea, que las buenas películas, como estábamos diciendo al principio en contra de Mickey 17, que, o sea, tienen un montón de cosas que suceden, pues, o sea, cuando tú le estás viendo y tú te preguntas y que, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir esta película con su historia? En las buenas películas como Flow y, bueno, en el caso de Parasite, pues, o sea, que también es así, en realidad te quiere decir un montón de cosas, pues, pero no son cosas así tan concretas y que tú siempre tienes que tratar bien a los demás, sino que son cosas así que te dejan pensando y eso fue lo que hizo esta película conmigo, me dejó pensando así y me dejó perturbado sobre un montón de cosas, pues, así que la película es sutil en ese sentido, pues, o sea, cuando empieza con ese reflejo y el lemur anda con el jueguito toda la película del espejo y al final también es el reflejo, pero de todo el grupo junto, pues, o sea, esa cosa... eso sí, pues, o sea, de estar pensando como que en ti mismo, que se supone eso, pues, que eso es como que lo que en cierto sentido te distingue, pues, o sea, de una bestia, que una bestia es por instinto, pues, o sea, él no tiene como que el concepto y que yo me llamo el gato Flow y por eso es que yo me voy de viaje, o sea, él no piensa así,
sino que lo que hace es como que reaccionar a los impulsos. Pues, o sea, si tiene hambre, va y casi ya, pero no está pensando, ¿por qué estoy cazando? Esto no tiene sentido. Pero que tú, si tienes esa concepción, pues, o sea, tú cuando naces, eso ya los bebés se ven en el espejo y ya están viendo y que esta es mi mano, este es mi pie, bueno, chévere. Y ahí es que vas teniendo como una visión distinta del mundo, pues está diciendo, mira, mi perspectiva es esta y yo veo el mundo de esta forma y por eso es que yo actúo. O sea, eso es lo que es como la naturaleza humana en ese sentido, pues en que tú tienes, o sea, tu conciencia es mucho más profunda que cualquier otra bestia. Y eso te permite hacer un montón de cosas y como que pensar y concebirte a ti mismo y actuar de una forma totalmente distinta. Pues, o sea, que tú no actúas para sobrevivir y ya, sino que tú estás pensando, bueno, no sé, qué vas a hacer en los próximos 10 años. Entonces, bueno, esas son las grandes películas que te hacen pensar así en un montón de cosas, pues así como que te presentan un montón de cosas y tú ves qué haces con eso, pues, o sea, no te llevan así que, mira, esto es lo que te quiere decir, tú sabes que la política, o sea, eso lo que hace es una película de propaganda y rara vez las películas de propaganda son buenas, pues eso casi nunca pasa. El triunfo de la voluntad sí es buena, hay un par de otras así, pero casi todas son una porquería. Esa es buena. Es que, a ver, el tema ahí con todo esto, yo creo que en el fondo es que si una película está discutiendo ideas y los personajes están discutiendo ideas interesantes y, bueno, a través de sus acciones, a través de todo esto, tú puedes criticar, tú puedes hablar de política, puedes hacer lo que quieras, porque al fin y al cabo hay libertad, ¿no? Libertad artística, libertad de expresión, etcétera. Por ahora. El tema es que, coño, cuando tú lo pones así, eso, pues, o sea, un mensaje cerrado que si no lo aceptas eres un estúpido y ya. Estás cometiendo el error de alienar a tu audiencia, de básicamente hacer el ridículo, pues, o sea, a partir de una película. Y aquí, o sea, honestamente, más allá de la política, más allá de todo esto, yo creo que lo importante con el arte es que te dé ese pie para poder reflexionar. O sea, poder reflexionar sobre la vida, poder reflexionar para las cosas. Eso lo logró Flow contigo. Conmigo tampoco fue así, pues esto conmigo tampoco. El hombre, el Homo sapiens. Yo simplemente lo que pensaba era como de coño, que, o sea, como de que interesante, ¿no? O sea, esta dinámica de supervivencia y como de hecho es así, ¿no? O sea, tú te ves obligado a colaborar para sobrevivir, pues, o sea, al inicio se estaban matando, pero al final ya qué coño. Yo en estos días en YouTube vi un video de un tipo que es que un políglota, que el tipo sabe que sí, chino, inglés, español, portugués, francés, etcétera. Y es chistoso porque eso, pues el tipo sacó un video como hace 4 días y ya tiene que sí 7 millones de visualizaciones. Y ¿qué carajo? Y lo comienzo a ver y es que el tipo se fue para un santuario de bonobos, que supuestamente son los monos que más se acercan al ADN de nosotros, los Homo sapiens. Y el tipo se puso a aprender su lenguaje. Y todos y que no, ya este se convirtió en un políglota premium y que no, este le van a dar el Duolingo Pro Master porque eso nadie ha hecho esto. O sea, el tipo sabe como 20 idiomas y encima y que no, voy a aprender a hablar con los monos. Porque dicen que esos monos son como que bastante inteligentes. Entonces le tiene como que un cuadrito con varios símbolos y el mono como que aprende y que mira, este significa agua. Y él cuando quiere agua le da un golpe a ese símbolo y ya los que lo cuidan saben. Y así con un montón de cosas, pues puede reconocer un montón de comidas distintas. Y el tipo se les acerca porque vio un montón de videos distintos de cómo se comportan. Y como que hace los gritos que hacen esos monos, así que, así. Y como que así se le acercan al principio. Y luego él se está como que comiendo una banana frente a ellos y tal. Y ellos hacen como que una cuestión así que como que aplauden 2 veces y salen corriendo. Y lo que la cuidadora le dice que mira, cuando ellos hagan eso es como la señal para que tú los persigas, porque así es que ellos juegan. Entonces, haz lo mismo. Y otra cosa que ellos hacen es que se muestran los pies todo el tiempo. Entonces eso, como que todos esos patrones y factores y tal. Y el tipo lo hace y los monos reaccionan así que... ¡ah! O sea, eso, como que se sorprenden y que, bueno, este tipo que yo no, o sea, que no parece un mono, pero que se me acerca y sabe nuestros comportamientos. Y los bichos se ríen y salen corriendo con él. O sea, el tipo... pasó a otro nivel de los youtubers así que enseñan lenguaje y que saben un montón de lenguaje. O sea, ese tipo no sé cómo se le ocurrió eso y lo hace bien, pues, o sea, te muestran que el tipo pasó ahí que un montón de horas eso y que estudiando a los bonobos y se comunicó con ellos, pues, y está ahí que qué carajo. Ahí ya guardé el video. Yo he visto que incluso se hizo un estudio donde se demostró que aparentemente los monos, o sea, no me acuerdo qué especie, tenía como la capacidad de mentir. Y habían registrado momentos en los que de hecho Eso no mintieron. son los monos, Pablo, son las monas.
Esa simiente, bueno, para vivir. Las mujeres. Pero ahí también, bueno, quiero ver el video porque también yo vi uno hace tiempo que hablaba sobre que Coco el gorila. Que era y que sí, ¿no? O sea, el bicho habla con lenguaje de señas hasta tal punto de cuando el tipo murió, o sea, sacaron y que el último mensaje de Coco. Cuando murió y que Robin Williams y que sí, le contamos a Coco y Coco nos dijo que estaba muy triste por su gran amigo. Se puso a llorar. O sea, yo me acuerdo cuando se murió que fui que el último mensaje, sacaron un video y era y que no, el tipo manda como, o sea, el gorila manda un mensaje en lenguaje de señas como que salven el mundo. El calentamiento global, tomen acción climática. Ahí fue que yo pensé que sí, seguro eso se le ocurrió al maldito mono, ¿viste? Advertirte sobre el cambio climático que primero no está pasando y segundo un mono no sabría si está pasando o no. Si está pasando. Sabría un científico que, bueno, casualmente las empresas del petróleo le están pagando $100 mil millones. ¿Para qué? Para que mienta. Pobrecito. Pero sí, o sea, yo había visto un video sobre cómo los tipos hacían todo eso y dicen que era como también el carajo imitando, pues. O sea, el mono lo que sí era como imitar, pero no, él no tiene el gorila no tenía la capacidad de comprender ni de comunicar ideas así, lo que está pasando, y menos en lenguaje de señas. En ese sentido, pues, en ese sentido humano. Sí, lo que le dicen con esto Bonobo es que tiene así como, son como 300 símbolos. Y los símbolos son, bueno, una comida, uno de agua, uno de cansancio, o sea, como de cosas muy sencillas. Y eso los reconoce y él los golpea cuando eso, como que te quiere decir algo, pero es una cosa súper básica. Los golpea. Sí, o sea, como que les da con el puño así que toc, toc, toc. Y los tipos dicen que, mira, le dio así, eso quiere decir que quiere una banana. Y si toca otro, no es una banana, sino es un mango. Planeta de los simios. Así, pero son cosas súper sencillas. No hay que me siento muy triste porque ya no he visto a mi amigo en mucho tiempo. O sea, eso sí se lo tienen que inventar porque no tienen esa capacidad. Y si la tuvieran, hay que matar a ese mono que sea así, pues le enseñar a los otros. Y ya vimos las películas. Este pana Wicked. Planeta de los simios, ¿estás loco? Yo lo que digo es que, bueno, me gustó esta jornada de cine, aunque Mickey 17 fue la mayor decepción que he tenido en todo el año. Y espero que no sea una tendencia. ¿Viste porque, que ya sacaron el nombre de la secuela? Goofy 18. Oigan esto. Sería interesante esa película. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Los Padres del Cine que se viene muy pronto, la próxima semana. Ahoy. Bueno, nos vemos, queridos amigos. Que viva el cine. Ahoy.